Buenas noches, bienvenidos a Juego de Dos, bienvenidos al mundo del fútbol, bienvenidos al mundo de la tertulia deportiva. Recuperamos por un lado nuestro día habitual, es decir, los lunes. Ya saben ustedes que la semana pasada habíamos ido de martes por cuestiones del calendario. Recuperamos también nuestro horario extendido, es decir, la semana pasada estábamos 1 hora, esta semana estamos como todos los lunes 2 horas. ¿Qué hacemos con ellos? Pues recuperamos evidentemente lo que es nuestro menú habitual, es decir, vamos a estar con la jornada del GEME, en la cual hoy va a tener como invitado también a uno de los hombres que más fútbol ve, o por lo menos que más fotografías hace, como es el amigo Fierros. Vamos a tener a nuestro árbitro, a Pablo Nanglares, vamos a tener a Miguel Ángel Pino trabajando doble porque tiene que analizarnos la jornada de martes y miércoles, martes para el Sporting, miércoles para el Oviedo, viernes para el Sporting y sábado para el Real Oviedo. Vamos a estar en el análisis de prensa con nuestro responsable de la información del Sporting, como es Juan, que también va a estar acompañado por Pablo Sánchez de la cadena SER. Vamos a ir luego a la tertulia de aficionados y también vamos a echarle un ojo a las redes sociales. Comenzamos ya, Juego de Dos, la jornada del GEME. Juego de Dos, la jornada del GEME. Muy buenas noches, GEME. Hola, buenas y bienvenido. noches, Carlos. Hoy tienes un buen amigo a tu lado, como es Fierros. Fierros, muy buenas noches y bienvenido. Si hay alguien en el fútbol asturiano o en el fútbol nacional que ve mucho fútbol, evidentemente a todos nos viene a la mente que es el señor Maldini o el señor Marcos López, nuestro Marcos López, ¿no? Pero yo creo que tanto Geme como Fierros no le van a la zaga, porque Geme, tú ves un montón de fútbol, ¿no? Sí, ¿Cuántos partidos vimos el fin de semana? ¿En qué de partidos? ¿Cuántos partidos viste? Esta semana Sí. pero vi los por la tele porque no salí. Fui a ver alevines, después vi infantiles. Perfecto. Y después el domingo fui a ver el Vetusta a Granada. Ahí tuve que marchar con la mujer, vine con tiempo para ver los demás partidos que había. Muy Veo bien. muchos, sí. Fierros, tú cuéntame cuántos partidos Yo viste. vi el sábado el División de Honor del Oviedo, el domingo por la mañana estuve en Tuilla viendo el Tuilla Llanes, por la tarde después estuve en San Claudio Riva de Sella preferente, hay que diversificar un poco, sí. Y después todavía llegué a casa para ver el Oviedo, tranquilamente. ¿Cuántas fotos podemos haber hecho, Fierros? Fotos igual 1200, publicadas pues a lo mejor 180. 180. Que las podemos ver habitualmente. Recuérdanos. Muy bien. Yo no sé llegar. El GEME no sabe llegar todavía al fútbol asturiano. No puedo. Te enseñaré. Geme, analizamos un poco la jornada tanto del sábado del domingo, el empate del Oviedo y la victoria del Sporting, los dos contra filiales. ¿Qué te pareció los partidos? Yo tengo que decir, el Sporting no me acaba de llenar mucho. El medio campo no lo veo yo bien hecho. Sporting le va a costar, si sigue en esa línea le va a costar mucho, porque los equipos que estoy viendo yo en segunda división hay equipos que están bastante mejor organizados que lo que yo veo en el Sporting, aunque creo que tiene buenos jugadores y sobre todo tiene una cantera, pues 2 o 3 guajes que tiene. Uno o dos ya, jugar sin lugar a dudas, eso mejores que los que tiene. Y después, si hablamos del Real Oviedo, pues oye, pero la desgracia mía ya que tengo que venir siempre y oye, Geme, me parece, el Oviedo es un desastre de equipo, de entrenador y de todo. Es decir, el Oviedo lo veo fatal. No lo acabo de entender, yo no entiendo tampoco bien la prensa. Y dice un Oviedo que está mejorando, pero si no puede mejorar. Cuando tú te pones 2 medios defensivos y no tienes otro por medio campo que la pare, que la juegue, pasé lo que decía aquel gitano que lo conoció Fierros, cuando decía, me cago con mi madre, qué difícil es coger este artefacto. Tiene razón, el Oviedo es que no juega nada. Y además ahora puso ahí un central corriente, no sé por qué. Porque además yo creo que en el Vetusta, el otro día ficharon a uno que trajeron de paquete, no sé quién me lo dijo, un tal Gabri que juega en el Vetusta, de central, sí, central. Curiosín, Tiene perfil de central, alto. Sí, está muy bien, igual que Prendes, para en un momento dado, para pegar el brinco y está.
y después el Oviedo, pues si nos apoyan, Edu Cortina. Nada más que me falta a mí para dictaminar la sentencia del Oviedo, y el negro ese Magaleada, no sé cómo se llama el alto ese. Mariga. Pero sí, no lo vi. Sin embargo, creo... Ni tú ni nadie. Bueno, pero salió un día ahí... Lo vimos un poco por la vega, perdido, y alguna vez por ahí... Y lo vimos en Almería un ratito. Sin embargo, al que vi también poco, pero me gustó. Lo que no me gustó, y el sitio que estaba ocupando, como media punta. Pero sin embargo, a jugar en el medio del campo con el sifón, me parece que ¿cómo se llama el turno ese? Guillón o Sumar, no sé cómo Patri. Patri. Ese podía ser el ideal del Oviedo, con ese, el Oviedo, con más con Fon y los bandes del hermano de Saúl y el nieto de Sindo, el Oviedo, con Steven. Creo que está en un momento de una velocidad, rápido, listo y trabajador. Y cuando no necesites algo, hasta en el Vetusta, y trajeron un delantero centro, a mí me gusta, el sí Carlos. Carlos Carno. Sí, me gusta mucho más que me gusta Toche. Por lo menos hay mejores desmarques, hay mejores cosas. Yo, los años sin esos delanteros... Fierro. La trayectoria hasta ahora... Yo no soy tan negativo como de Oviedo Geme. Yo no soy tan negativo como Geme. Yo creo que esto tiene mucho... tiene que mejorar el Oviedo, tiene que mejorar mucho para poder estar arriba. El caso claro es el partido de ayer contra el Barça B, que en la primera parte hicieron muy poco, en la segunda hicieron algo más, pero tampoco llegaron. Y encajaron un gol, un gran gol, un golazo, marcó el Guaje. Y bueno, pues oye, empataron allí en una jugada de cabeza, un central, otras veces es Toche el que lo mete, pero lo que dices tú, a lo mejor en el medio campo, cuando jueguen ese Patrio o jueguen Mariga o tal, pues el equipo tiene que mejorar. Está echándose la gente las manos a la cabeza porque Cristian vio la quinta amarilla en el Ministadi y no podrá jugar el miércoles contra el Tenerife, pero yo creo que Mosa es un jugador... Está jugando, está dándole minutos en todos los partidos, está claro que confía en él también, tiene más proyección ofensiva que Cristian, y yo creo que puede ocupar muy bien. Aunque Cristian no está mal, pero mejor jugador y otro que falta, que es muy buen jugador, Diegui, porque es otro que trajo, son jugadores, oye, entre tú y yo, son jugadores que los traen. El otro día trajiste aquí tú un emisario de esos que andan trayendo jugadores engañándolos, después dejarlos tirados por un campo y por otro. Aquí. Bueno, mira. No todo el mundo es igual, no son todos. Aquí, los habrá como los futbolistas buenos, malos y regulares. Los representantes, no los podemos meter todos en el mismo saco. Los representantes que lo estuve escuchando yo, trajo Lupa no sé dónde, después dejó tirado en Villaviciosa. ¿Tú qué crees? En Villaviciosa no se gana ya ni para lechugues. Hay que ser claros. El fútbol hay que ir a sus canteras. Y yo estoy un poco en contra. Mira, escuché yo a este señor entrenador del Real Oviedo, escuché. Pues es muy claro, muy directo. Bueno, vale. Ve el partido casi siempre como lo vemos tú y yo. Bien, déjame que te voy a contar lo que yo oí. Eso lo oí yo porque lo dijo él. Dijo que jugaban contra un Barcelona Athletic, pues tiene unos jugadores especiales. Mire usted, le voy a decir, mire usted. Juveniles, que yo entiendo, que yo sepa, es cierto que el Barcelona y el Madrid pueden tener 3 o 4 jugadores vitales, importantísimos, para ser jugadores incluso de primera división, pero es que nosotros, o yo, Gemelo, lo único que dice que es para jugar en segunda, y el Oviedo y el Barcelona y el Sporting, el Madrid, el año pasado, que no yo sepa, en la última final de la Copa, empataron a unos en Gijón y perdieron 1-0 en Barcelona, que no llegan la diferencia. Y el Oviedo tiene unos jugadores, pero que muy curiosos, y hay que seguir sacándolos. Y estos de aquí no sacan a ninguno, por culpa de quién. Fierro. Bueno, y no hablaste de Borja Sánchez, que sé que te gusta mucho. Sí. Lo que pasa es que uno de los problemas que yo veo en el Oviedo es que tiene bastantes jugadores cedidos en el primer equipo. Ya los tuvo en las temporadas anteriores, Hervías o Aguirre y tal, no dieron ningún resultado, y si haces jugadores para otros equipos. Este Borja Sánchez, que es un futbolista como la copa de un pino,
porque técnicamente es muy bueno y marca la diferencia. Para mí es el mejor jugador que hay en tercera división, pero tal. Tuvo alguna oportunidad ahí para entrenar con el primer equipo, muy pocas. Ahora está lesionado, pero bueno, me parece que es un futbolista, pero también es un futbolista cedido. Estamos haciendo un futbolista para el Real Madrid o para quien sea. Me comentabas el otro día una cosa curiosa. Me comentabas que debido a la Liga de Fútbol Profesional te ha tocado desplazarte desde los banquillos, que era tu sitio habitual. Te has desplazado a detrás. No, es que ahora al entrenador casi ni lo vemos, porque tenemos que estar detrás de la portería, de la valla donde la portería, y bien, claro, es muy complicado hacer fotos. Salen siempre los mismos, es decir, los delanteros. Me decías una cosa muy simpática, y es que en las fotos del Real Oviedo de ataque normalmente salen los mismos. Salen es decir, los mismos. Se supone los que dos que está juegan llevando por poca banda, gente. el Toché que juega arriba, y cuando juega Linares, pero es muy difícil sacar un defensa, a no ser que se incorpore al ataque, como por ejemplo Carlos, el otro día en el partido, pero es que es dificilísimo. Bueno, yo estoy seguro, fíjate, en el momento que el Oviedo, ya te digo yo, si no recurre a su cantera, primero, yo pongo a Steven el primero, lo digo de verdad. A mí Steven me gusta. Sí, claro, Edu, cada uno en su sitio. ¿Entiendes? La pasión vamos a repartirla. Edu es para jugar, pues se mueve ligero, toca bien, sale bien. Y el Oviedo encima tiene, para poner en esos bandes dos que saben jugar, que saben tal, y en el momento que tenga dos laterales que sepan subir, igual Edu, con ese que hablo del húngaro, yo el otro no lo vi, entonces, el Oviedo. Entonces ahí vienen los desmarques, tiene que ser de un delantero rápido, listo, trabajador, que llegue, que vaya. Y eso ya, Toché, no lo lleven por nada. No, ese delantero no lo tenemos. Claro, y eso ya murió. Pero bueno, tiene que jugar cuando tenga buenos se apaña muy sistemas. bien, porque al delantero lo que le piden es que marque goles. Bueno. De momento está marcando. ¿Quién los va a meter? Claro, y es como el portero que no los meta. Está ahí jugando. Sí. Oye, si lo pones no, ya no van para jugar. Hay que reconocerlo. Y el Oviedo, no, yo quiero que suba. Hombre, no hay que ser tan categórico. No, para jugar. No. Ves la tabla de goleadores y No. Y un domingo sí, y otro también, da el callo y tal, pues. ¿Quién? Toché. A ver, ¿y qué? No paguen ni para meter goles. Yo no tengo nada contra el Che. Yo quiero que el Oviedo suba, y para subir el Oviedo tiene que cambiar. Y punto, nada más tiene dos laterales que no los pone, que los tiene que poner. Dos centrales que los estaba lesionado, ahora vuelve otra vez a entrenar y tal, y en el momento que esté otra vez en forma, yo creo que si tiene una oportunidad va a aprovecharla, porque las ha aprovechado siempre. Bueno, hay algo que coincide en tanto Sporting como Real Oviedo, y es que la poca presencia que tienen en los medios de comunicación, gente que no reclame, digamos, la Liga de Fútbol Profesional a través de ciertos futbolistas que salen algunos días, o su cuerpo técnico obligado a salir al final de los partidos. Y el otro día salía el secretario técnico del Real Oviedo, y yo creo que dejaba algo, Fierros, preocupante. No aclaraba muy bien si el equipo de este año era mejor que el año pasado, y tú eres de la opinión que a él se le paga porque evidentemente el de este año sea mejor. ¿Tú ahí yo creo que, cómo lo ves? Sí, dudó un poco cuando le preguntaron eso, pero claro, es que el Oviedo del año pasado lo conocemos todos, de toda la trayectoria, de toda la temporada. Y pues es una liga muy larga, una liga de 42 partidos que todavía está iniciándose, y que yo también dudo si es mejor o peor. En principio a mí me parecía mejor, en plantilla, sí. En principio. Ahora hay que ver los resultados también. Muy bien. Y después, claro, creo que... A ver, ¿qué plantilla? ¿La del Oviedo? La de este año y la del año pasado. La del año pasado era fatal. Y casi se junten todos en Albacete. Faltaron pocos para hacer aquel equipo que... No, y siguen aquí, están aquí. ¿Y la de este año? Y la de este año están aquí igual también, que cambió poco. Hubo mala suerte, porque no se pueden tener tantas lesiones importantes. ¿Quién llega el italiano, el italiano, vamos a ver, ese italiano lo viste tú y yo, está jugando en un puesto que un entrenador de esos que quiere empezar con alevines no lo ponga ahí. Un ciudadano que mide casi 1,90, alto, grande, no puede jugar de media punta, hay un tío que juega ligero, más para hacer apoyos, para relevos, para atrás, un poco más, y está mal equivocado, el entrenador se equivocó, nada más que puede jugar como medio centro no defensivo, atacando. Y ese entrenador del Real Oviedo, que para que lo queréis defender, yo lo que quiero ya es que suba el Oviedo, mire usted.
esos cambios que hace, a mí eso de Linares, a lo mejor que lo cambie porque lo vea mal, pero ni Linares ni Toché, cuando quite usted a Toché pongo a Linares, porque Linares es a lo mejor ahí un poco más rápido todavía que Toché, entonces podría mejorar. Pero hay que ir a otra verdad. Ese Oviedo no lo va a subir. Si queremos que suba, tiene que quitar todos esos. Fierros, hubo un momento que nos preocupó porque en el verano estaba un poquitín flojo el señor Geme, pero vuelve otra vez. Ya lo veo. Bueno, recuperó es absolutamente. Es un volcán totalmente. Cuando vi un bastón en Efectivamente. los partidos de la temporada en regresión, me estaba preocupado. Ya veo que... Anduve en silla de ruedas. Es un volcán otra vez. Mira, de mi madre, me cobraron ahí. Cuéntame una cosa, Fierros. Hemos visto tanto en el Oviedo como en el Sporting. Seguramente si ahora mismo hacemos un análisis o hacemos una encuesta a la afición, seguramente como mejor futbolista en el Real Oviedo estaría Saúl Berjón, entiendo. Podemos añadir alguno más, pero seguramente estaría Saúl, o por lo menos entre los primeros. Y si nos vamos al otro lado, si nos vamos al Sporting de Gijón, Sergio aparecería seguramente también en los primeros puestos. Coño, son los asturianos, qué casualidad. Y de esos hay muy pocos. Bueno, pues lo que decimos el Geme y yo siempre, que es un desastre en este momento es un desastre. Iguales o mejores que los de fuera, que cuestan menos dinero y que para eso están los equipos de base, para formar jugadores, y si no les vas a dar oportunidades, entonces pies ya abajo, como hacía el Cibeles. El Cibeles no tenía equipos de base y fue lo mejor que hubo en Asturias de hockey, y cuando había uno bueno aquí y allá en el otro lado, los cogía y para mí. Entonces, si no vamos a utilizar la cantera, lo mejor es que lo cerremos todo y ya está. Pero lo mirábamos además el otro día y lo hablaba con el Geme. Actualmente en Primera División hay 6 futbolistas asturianos, solamente está jugando uno de forma asidua, que es el futbolista del Español. ¿Qué pasa ahí? No puede ser, o sea, estamos viviendo la peor época en cuanto... baja, pero tú que... y tú que lo decías... Hubo temporadas que hubo muchos jugadores asturianos jugando en Primera División, incluso pues... Javi Fogo es el único que ahora mismo está de forma permanente, pero tú que decíamos y entrábamos... pero sigue habiendo jugadores en equipos de Primera División que son asturianos. Pero dime una cosa, tú que, y lo estaba diciendo el Geme también, que veis un montón de partidos, ¿qué pasa? ¿Que se nos fue el nivel? ¿Nos volvimos tontos aquí? ¿O qué está ocurriendo para que no estén llegando ya no solamente al Oviedo, sino y al Sporting? Unas temporadas para acá, yo veo mucha tercera división. Sí. Hace unas temporadas para acá, cada vez digo que son peores los equipos o que son más floja la categoría. Pero tú ayer viste un gran partido. Bueno, yo lo sé porque te vi por la mañana. Fue un partido muy interesante. Un partido en un campo muy peculiar, con unas dimensiones muy bajas, muy pequeñas, corto, estrecho, y que vi a 2 equipos que saben, que tienen 2 entrenadores además, Chuchi y Manolo Simón, que les gusta jugar al fútbol y que a pesar de ser el campo que es, bajan el balón cuando lo hay que bajar, y el Llanes fue un equipo que desde el primer momento propuso jugar al fútbol en aquel campo. Totalmente. Pero bueno, es que el Llanes, cuidado, que tiene 2 jugadores en medio campo, Tortor Navaca y que jugó en el Oviedo, Pascual, y después tiene un defensa central, Berto Toyos, que se maneja muy bien, y que después tienen las bandas a Jorgín, que tuvo ahí la desgracia de lesionarse pronto, un medio punta por allí, Gael, que es buen futbolista, igual que lo es Diego Arias. Entonces son gente que tiene un equipo de gente que juega al fútbol, que les gusta jugar al fútbol. Geme. Muy bien. A él le encanta a usted entrar. Muy bien. Además está en forma. Todos recordamos que el otro día dije que el fútbol profesional es corrupto, arriba es corrupto, con los trampes de ese del Madrid, castigado por traer guajes de 10 años y de 15, y de Messi, Barcelona, el otro, que multas, y se echa la FIFA. No están castigados. El Atlético de Madrid está castigado por esos trampes. Esos trampes, mira, esos trampes se producen en el fútbol de aquí, de la liga. Y aquí hay 2 que lo están haciendo, que están abusando, que están rompiendo todo el fútbol de abajo. El fútbol de abajo se jodió, el guaje se rompió entero, porque los cogen y en el momento que los van quitando con 6 y 7 años al estadio, al otro, al Astur, al otro, esos que sacaban antes jugadores. ¿Por qué? Porque se peleaban entre ellos y llegaba... jugando en Gijón, y del banco. Claro, ahí gastan esperas, pero eso es porque eso. Vamos a ver. Yo quisiera saber, el secretario técnico del Real Oviedo, quisiera yo saber quién es.
Y el segundo, ¿quién es? Si estuvieron alguna vez en la puta vida esta que estamos metidos en los equipos de abajo, trabajando, abajo, y sacando jugadores. No, eso no. Eso no se puede comparar ni a ti ni a mí. Pero ni con mucha diferencia. Bueno, yo tengo una forma de mirar el fútbol, no creo que sea la más idónea y todas esas cosas, pero bueno, yo creo que hay gente que jugó al fútbol, tú lo sabes, lo que yo digo, y tal. y eso hay que estar. Nunca estuvieron metidos con guajes de abajo. Y cuando no están con guajes, de trabajar con guajes, pues no pueden ayudar a los guajes. No se puede llevar a los que lleven del Vetusta, venga a entrenar con nosotros. No, mire usted, si usted es entrenador, nada más verlo, no hay que mirar si es perro o perra para mirar los huevos. Y es bueno y es malo, si lo ve. Pero si no lo ven, si no... ¿Tú viste alguna vez en un campo de fútbol viendo el Vetusta? ¿Cuándo? Sí, hombre, sí. ¿Cuándo? Dímelo. Alguna vez sí. Yo ya hice fotografías ¿Tiene alguna del foto? entrenador ¿Tiene alguna foto, amigo? viendo al Vetusta y de Ángel Cuando Martín, marcharon, también, ese Ángel partido, Martín, y el otro día, uno que fui cuando yo jugó el que- Vetusta contra aquel equipo indio, Ángel contra Martín los indios. estuvo mirando también el partido. Y, No, contra los indios. Un tema muy importante. Ayer... no creo que sea muy propio tampoco, perdón, Sí, sí. De ver a los suyos. Los suyos ya los tienen que conocer de sobra. Ah, ya mismo. Lo importante es ver por ahí, en otros campos, a esta gente. Para eso están unos chavales y que tienen que decir, oye, guaje, ¿cómo ya este? Ellos esos nunca los vieron y siguen sin verlos. Te digo yo, cuando lo manden, cuando tú tienes una plantilla 20 y pico y mandes a un guaje, ese que se lesionó el otro día, ¿cómo se llama? El Borges, se lesionó porque hizo un esfuerzo, una ilusión de mierda de 5 minutos. No, hay que decir, oye, mira, tú juegues de puta madre, vale, vas a estar aquí, te voy a dar 5 partidos, te das 5 partidos... Borja se lesionó con el Vetusta, hombre, que no... No, que se lesionó en un entrenamiento, que escucha que lo sé. Ya lo cambiaron el descanso en el partido de Vetusta, en el anterior. Pero fue a consecuencia de un entrenamiento que hizo con el Real Oviedo. Eso no se puede hacer a un Yo eso no jugador. lo afirmaría nunca. Fierros, ayer vimos dos cosas en el partido, por ejemplo, del Oviedo, y vimos un equipo del Barcelona muy joven, muy niños, y por otra parte algo que quiere el Geme, que cuando son tan niños que se les adelante el tiempo de competición. Es decir, el Geme quiere muchas veces... juveniles, que normalmente no juegan con el juvenil, solamente en la competición europea esa juega algún jugador de estos del Barça B y claro, lo ponen en su equipo. No, el juvenil del Barcelona no es líder del grupo tercero. Enfrente había muy eso pocos, no es importante. Enfrente había muy pocos niños, exceptuando quizás el lateral derecho, lo que estamos hablando, ¿no? Sí, había gente muy hecha. gente muy Por hecha. cierto, era bastante maluco. Y el portero fatal, claro. ¿Sabes quién tiene un portero sensacional? El Real Oviedo. Sí, el del Vetusta. Y el oeste. Borja, en tercera. ¿Eh? En tercera, digo. Ponlo en primera Bien. y para igual que el de primera. Nada más que coge los balones, va y para mí trae. Y sabe de todo. El mejor de los tres que yo veo, con diferencia. Sí, guaje, no sé quién lo trajo. Dos más porteros, ¿no? Fierros, presume el oviedismo, o intenta, mejor dicho, no presume, el oviedismo cree que lo que le falta al equipo está lesionado. ¿Tú opinas lo mismo? Yo creo que ese es el gran... que hay gente lesionada que puede mejorar lo que hay y que el Oviedo tiene que mejorar con esa gente en cuanto esté en condiciones de jugar y pueda contar. Es que además están muy machacados porque están utilizando siempre a los mismos jugadores, son 18 los que tienen normalmente en condiciones y claro, son muchos partidos. Oye, y Fierro, ¿sabes? Cuando jugábamos 11, teníamos 11, ya. chiflábamos, punto, con 11, venga, y ahora no sabe lo Ya que... sabes, no están de sabe. moda las rotaciones, Geme. Tú no rotabas, tú eso eras de- sota, caballo y rey, pero jugabas ¿qué siempre los es eso mismos de 11. Pero ¿de qué hay que rotar para ese partido que hizo ayer el Oviedo? Cuando el central ese, Forlán ese, no sé quién cojones lo inventó, porque un medio centro defensivo de lo que hace Fon. El otro no se aproxima a Sifón, como se llame, en nada. Tiene más que saber marcar a uno y encima de tuvo que haber salido expulsado, ¿eh? Sí, yo creo que por lo menos la tarjeta... El defensor peligrosísimo. en la última entrada era se va a machacar. clara de tarjeta. Eso es. Sí. No hay aquel tío que sacaba la galga como eran aquellos que había antes. Y oye, duros, trabajadores, aquel igualán, el otro, es cierto. Pero aquellos eran nobles. El Oviedo tiene dos, sé si el Iberdés saber cuál castiga más, pero más
pa maldad, no de anticiparse y subir a la cabeza de verdad y punto. ¿No? Que también lo hacen. Bueno, bien, bueno, hombre, alguna cosa tendrán que tener curiosa, ¿no? Última pregunta, y tiene que ser con la actualidad, y os voy a meter en un pequeño lío. Selección española, ¿cómo vemos, por un lado, sus posibilidades para el Mundial, y por otro lado, cómo has vivido el tema en el caso Piqué, gente con mucha experiencia como vosotros? Tema complicado. Es un tema muy complicado, la verdad. Perfecto. Yo creo que después de las declaraciones que había hecho Piqué, sinceramente yo soy barcelonista, cada vez menos, por cierto, y no tenía que haber ido a la selección. ¿Entiendes que si no estaba lo mejor para jugar el domingo, es a lo que mejor no anda estaba entre para ir dos el lunes? aguas, no Sí. dice, pero no dice, y lo que suelta, pues todas esas cosas, es como todas esas cosas que suelta en Twitter y todas esas cosas ¿Tú eres que partidario hace. de tal, que... Pero yo creo que evitaríamos... va a haber centrales que van a estar a lo mejor un poquitín por debajo de él, pero que sí. Qué bajo. Pero al lado de Ramos van a ser buenos centrales, porque unos jugadores hacen buenos a otros, igual que hizo Maceda bueno a Marcelino en el Sporting, pues yo creo que... ¿Entiendes que en Para ese mí, momento no hubiese venido mal un periodo de reflexión, verdad? Efectivamente, Sí. la crítica, la gente que lo silba, está, yo creo que igual que otros a lo mejor le aplauden, todo está En su derecho. en su derecho. ¿Y las posibilidades de la selección? Y las posibilidades de la selección, y a mí me gusta mucho la selección, porque vuelvo a ver la selección aquella del Bosque, de Toque, de toda aquella gente que no eran grandes, eran pequeños más bien, pero que manejaban bien el balón, con Xavi, con Iniesta, con toda aquella gente, y ahora con Sí, Isco, está con esa manejando, gente, claro. manejan el balón. El otro día hicieron cosas, auténticas virguerías, como se dice vulgarmente, ¿no?, en el campo. Que el rival a lo mejor no era un rival muy importante, pues se las puso difíciles, porque hicieron algún que otro poste, y tuvieron alguna ocasión clara de gol, Y se no lo acabaron puso de matar el difícil partido en la a segunda Francia parte también, 3-0, sí. y bueno, pues al final, pues oye, ganas y eso. ¿Qué va a pasar en el Mundial? De aquí al Mundial queda mucho. A lo mejor jugadores que están ahora muy en forma, a lo mejor para el Mundial no lo están, o están lesionados, o todas esas cosas. Pero pinta bien. Pero pinta bien. Pinta bien. Porque juegan al fútbol. Bueno. Bueno, Geme, yo... los dos temas. Bueno, Fierros ha dicho que la selección Del Bosque, Lo de Fierros me tú consideras que Del Bosque casi la estropea. Lo de... ¿O no? Era de Luis Aragonés. No, Luis Aragonés también. Claro, Sí, que sí, fue el que cómo no. empezó a Era la coger, herencia, dejó la la herencia. herencia y todo. ¿Cómo no? Lo que ahora está... Los dos temas. Yo con este, ¿cómo se llama? Central. Con el señor Piqué. Piqué, Piqué, digamos aparte de que creo que no está en su mejor momento, yo lo veo jugar con Barcelona y no lo veo muy rápido, no ya que el Piqué de hace 2 años está bajando, no lo hubiese llevado, porque por encima de todo estamos los españoles, déjate de hostias y que si te callas, encima de llevar el perro y vienes a tocarnos los coñones a todos lados, vete para allá. Pero aparte de eso, después quiero decir, y esto va para todos, mira. Hay un jugador que jugó con España el otro día, de la Real Sociedad, Sí. que hace 8 meses no jugaba ni en regional casi. Escuche. Pues jugó bien, Y jugó. en la primera parte sobre No, todo. hizo un partido bueno. Gracias a la lesión del que juega en el Madrid, pues salió guaje. Pero si seguimos dando paso a los demás, también salen. Hay que dar paso a la gente joven. No lo metes aquí porque ya Date me... cuenta que el seleccionado que tenemos estuvo en la sub-21 y que 7 u 8 jugadores Sí, claro. jugaron con él en la sub-21 y que vienen desde abajo jugando y que saben cómo le gusta al Tuvieron jugar, la suerte y que que vino además ese que son los buenos tuvo. peloteros. Claro, pues está muy bien, eso es lo que hay que hacer. Señores, Pero eso es lo que quiero yo para lo bien y para el juego. Juego de y para todo. dos, la hora del Geme llega a su final. Geme, nos vemos la próxima semana. Muy buenas noches. Fierros, muchísimas gracias y te esperamos en cualquier momento. Pues nada, vamos a la siguiente sesión. Hemos dejado a Fierros y al Geme y vamos al análisis de prensa y vamos con nuestros dos invitados. Juan, muy buenas noches, responsable de la información del Sporting en esta casa.
bienvenido, y Pablo Sánchez, responsable de la información del Real Oviedo a través de la cadena SER. Muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Vamos a analizar a través de la prensa, a través de lo que han dicho los medios de comunicación, a través de lo que han dicho, porque nos vamos a limitar fundamentalmente a los medios asturianos, La Nueva España y El Comercio, de los partidos tanto de ayer, del domingo, en el caso del Real Oviedo, del Sporting el sábado. Y les voy a decir ya de mano algo que me preocupa, y es que, bueno, o algo que es habitual, pero tanto La Nueva España como El Comercio no han visto para nada el mismo partido. Muy contundente La Nueva España con el Sporting, más relajada El Comercio, muy contundente El Comercio con el Real Oviedo, más relajada La Nueva España. Lo vemos y lo analizamos ahora mismo. Primero, tu titular, Juan, del partido del sábado. Pues el tópico, en la rula no preguntan. El Sporting ganó bien, abultadamente por el resultado, por el marcador, aunque es verdad que sin jugar bien y sin todavía rendir como quiere el propio Paco Herrera, que reconoce que está el equipo un 60%, pero lo importante era ganar. ¿El titular tuyo cuál sería, Pablo, para el Real Oviedo? Los errores vuelven a condenar al Real Oviedo. Ya es la tercera jornada que un error, bien sea de portero de la parcela defensiva, vuelve a condenar al Oviedo. Tuvo que remar a contracorriente, después de la segunda parte sí que es cierto que se vio otro Oviedo. Por eso, de hecho, los titulares del Comercio de la Nueva España quizás van también por ahí, pero al final, si te relajas atrás y concedes, se te pone muy cuesta arriba, sobre todo fuera de casa. Titular de la Nueva España para el Sporting encuentra un atajo. Sí, pues coincido con Víctor Rivera, que supongo que habrá sido el que ha hecho la crónica en la Nueva España. Encuentra un atajo porque sin utilizar el camino recto que sería el jugar bien, el dominar el partido, el ser superior a los rivales, sí que encontró el atajo de marcar 3 goles, 2 penaltis fallados, muchas ocasiones, un palo. Parece desde fuera que el Sporting arrasó al Sevilla Atlético, pero ni mucho menos. Tampoco es que el Sevilla Atlético haya merecido rascar nada, pero lo cierto es que el Sporting debería de jugar mejor de lo que está jugando. Bueno, digo que ha sido duro el análisis de la Nueva España, del análisis del partido, porque dice que hay una relación deteriorada con la afición. Sí, porque viene ya del año pasado y es que es una especie de contradicción. La gente está disgustada por el descenso del año pasado, por la política errática de fichajes de la temporada pasada que desembocó en el descenso. Sin embargo, ha batido el récord de abonados, casi 25.000 abonados que tiene el Sporting, prácticamente hay que ampliar el campo si alguien más quisiera sacarse el carné para la temporada que viene. ¿Qué pasa? Que hay ilusión por volver en un solo año, por intentar enmendar lo que se hizo mal el año pasado, y con Torrecilla a la cabeza, el director deportivo, con Paco Herrera, con los jugadores que han llegado, que en teoría tienen que marcar diferencias en la categoría, estamos viendo que el Sporting es una de cal y una de arena. En casa está jugando medianamente solvente, sin tampoco enamorar a nadie, el público sí lo muestra, con algunos pitos cuando ve que el equipo no domina el juego ni tal, pero fuera, en cuanto se encuentra algún equipo con experiencia, digamos, y con potencial como Osasuna, como Numancia, pues lo hace mal, le ha metido 5 goles. Real Oviedo, un punto y una lección, es el titular de la Nueva España. La lección tendría que haberse ya aprendido semanas atrás. Sí, es una lección porque otro error defensivo vuelve a condenar al Oviedo, pero también lo había hecho en el día del Zaragoza con ese fallo en el marcaje en el primer gol del equipo maño. También volvió a suceder en Albacete. Esperemos que por fin se cumpla esa lección, porque ayer podemos un poco telegrafiar cómo fue ese gol del Barcelona B, una jugada en ataque que no termina por cerrarse, es decir, no atrapa al portero, no se va fuera, sino que recupera rápidamente el Barça B, monta la contra. Hágale favor. Es un despeje de lateral izquierdo con la Sí, pierna no, derecha. Es un despeje con la pierna derecha y en ese de lateral momento izquierdo, pero es un despeje que había, sale como sale. Excepto Cotuño, previo, excepto Cotuño, que estaba arriba incorporado al ataque, había tres hombres en la defensa: Verdés, Cristian y Carlos. Verdés, en vez de aguantarle, entra como un burro teniendo amarilla, que si da al jugador, pues igual era hasta roja directa y encima tenía amarilla. Seguro. Y después la situación... Seguro no, porque no iba en dirección a portería en ese momento todavía, pero sí. Prosigue hacia adelante sí. Y se encuentra el jugador Arnaiz del Barcelona B con 2 jugadores del Oviedo, 2 defensas, que estaban tapando razonablemente bien, pero es que llega el momento en el que dan, en el caso de Cristian, 3 pasos para atrás, le deja el ángulo y entre los dos entra la pelota, y la verdad que fue un golazo. O sea, el golpeo es inmejorable, pero viene precedido de ese fallo defensivo. Entonces yo creo que ahí es donde está la lección. Aquela sabe, es listo, es hombre de fútbol, sabe que ese error se cometió. De hecho, en la rueda de prensa que después podremos ver, se le veía muy crítico con algunos jugadores. Evidentemente no dijo nombre, quería proteger el vestuario, pero sí que se le vio crítico. Así que igual, Pablo, mañana tenemos cambios. Una pobre primera parte y el equipo que saca sus virtudes en la segunda, ¿lo ves así?
el Oviedo empezó bien. A diferencia, yo creo, de los últimos partidos en los que el rival quizás tenía un poco más de peso en el partido, el Oviedo sí que ayer los 15 primeros minutos llevaba el peso. De hecho, antes del primer minuto ya había forzado o ya había generado alguna ocasión de peligro. Pero sí que es cierto que a partir de ese minuto 15 el Barcelona B se hizo con el dominio de la pelota y a partir de ahí fueron sucediéndose las ocasiones que, sin ser tampoco muy claras, sí que se llegaban. El Oviedo perdió gasolina, perdió efectividad arriba, vino el gol del Barcelona B y después el descanso, y ya sí que es cierto que en la segunda parte el Oviedo empezó mejor y el Barça B, que tuvo opciones, pero fue mejor el Oviedo. Habla la nueva de un equipo con más oficio que fútbol y sobre todo de una despedida con mucha indiferencia. Juan, tú que estuviste allí. Sí, a ver, el final del partido estuvo marcado por lo de Carlos Castro, por lo del el penalti a Lopanenka, que encima lo falla, la bronca de los jugadores del Sevilla porque se entendió como que era un poco de vacile por su parte, pero sí, cierta indiferencia porque además por primera vez en el Molinón este año el Sporting ganó de forma solvente, ¿no? No llegamos a los últimos minutos con apuros, ni pidiendo la hora, ni con riesgo de que te levanten el partido. Más que indiferencia, yo creo que bueno, la gente ya está acostumbrándose a que el Sporting no juega del todo bien, pero que en esta categoría, con el punch que tiene, con el potencial que tiene, sobre todo de los jugadores de arriba, pues que va sacando los puntos, va sacando los partidos adelante. Entonces, quizá tengamos que acostumbrarnos a que el Sporting va a jugar así, pero va a ir sumando y va a estar arriba, o no. Paco Herrera decía que estábamos al 60% más o menos del nivel que ve de sus jugadores, pues quizá tenga margen de mejora. Hombre, esperemos ver a un Sporting más batallador, pero el Molinón está volviendo a ser exigente. Hubo unos años que se aplaudía una carrera, una presión, era muy barato el aplauso en el Molinón hace 2, 3, 5 temporadas. Y estamos viendo este año que no, que ya lo del año pasado se perdonó porque se renovó de forma masiva a la gente sus abonos, pero hasta ahí. Es una aviso Navegantes, ya pasó el otro día. Sentó mal lo del Oviedo, venimos rumiando todavía el empate contra el Oviedo, y yo creo que la gente ya, pues, y luego encima jugando fuera de casa tan mal como está jugando y perdiendo como en Soria y en Pamplona, la gente ya está un poco, no de uñas, pero sí avisando, decir, oye, cuidadín, que aquí no vale todo, ¿eh? O sea, hay que ganar e intentar jugar mejor. Pero bueno, mientras el equipo sume y vaya ganando, esté arriba, vemos ahí al Sporting tercero, que está bien situado ahora mismo, pese a los malos partidos que ha hecho fuera y en casa y sobre todo fuera. Y bueno, poco a poco hay que ir acostumbrándose a lo que vemos. ¿Sigue siendo el Oviedo un equipo rocoso, un equipo solidario, o te pareció que ayer afloraron algún defecto y no estas virtudes que normalmente está Yo creo que mostrando? el Oviedo fue mejor ayer, estuvo mejor ayer que el lunes pasado. Es decir, ayer el partido, pues si hubieses tenido quizás un poco más de fortuna arriba, te podías haber llevado el partido. No fue así, evidentemente, el empate yo creo que fue justo, pero es lo que digo, fue justo. El otro día, en el caso del Zaragoza, ojo que el equipo Maño tuvo varias ocasiones para ponerse delante del marcador y por eso creo que fue mejor. Rocoso, pues bueno, mientras sigas generando ocasiones atrás, rocoso no vas a ser, es decir, los errores quizás se han reducido de las primeras jornadas, hay que ir puliendo poco a poco esos errores, pero yo creo que va a haber problemas arriba. Se está empezando a ver que cuando Toché no ve puerta, cuando Solbergón no está enchufado, el Oviedo se desconecta. Así que es cierto que se vieron carreras de Aroñíguez, pero no tuvieron tampoco mucho efecto en la meta rival. Así que equipo rocoso, pues yo creo que todavía no sigo viendo un equipo de Anquela en cuanto a esa rocosidad que me dices, pero poco a poco se van puliendo ciertos aspectos, pero yo creo que quedan bastantes por mejorar. Una pregunta para los dos. Supuestamente las aficiones se decepcionan un poco en el momento que ven las alineaciones, fundamentalmente por los medios centros. Creo que os ocurría en el Gijón porque era una clara muestra o bien de mayor control o bien de fútbol defensivo, lo mismo en el Real Oviedo con la doble pareja. Sí, ¿Cómo lo viste? De Bergantiños sorprendió a todo el mundo, no apostábamos nadie, yo creo que en ninguna previa pusimos a Bergantiños, ningún periodista, como posible titular acompañante de Sergio. Más que doble pivote, yo creo que eran 3 en el medio, con Carmona un poco más retrasado y dejando a los de arriba con más espacio, ¿no? Bueno, no salió bien en otras ocasiones, en Alcorcón, no salió bien tampoco, creo que fue el partido de Soria, en el que también jugaron Bergantiños y Sergio como medio centros defensivos los dos. Decía Paco Herrera que lo que quería era pues dotar un poco más de fuerza, de más músculo, de lo que adoleció, por ejemplo, en el partido de Pamplona del otro día. Y bueno, es una apuesta arriesgada. Para jugar en casa contra el filial del Sevilla, dices, bueno, pues igual 2 centrocampistas defensivos del mismo perfil, igual sobra, o no jugó mal Bergantiños, estuvo bien, se entendió bien con Sergio en esta ocasión. Otra cosa ya es, bueno, que no creo que es la apuesta principal de Paco, jugar con 2 jugadores de un perfil tan similar, pero bueno, sí que sorprendió la entrada de Bergantiños acompañando a Sergio, junto con Carmona, que retrasó un poquito la posición. En el Real Oviedo. En el Oviedo ahora mismo hay ¿O es lo que hay? Sí, hay 3 mediocentros disponibles, Rocha que no jugó y Forlín y Folk que jugaron.
Forlín mejoró, yo creo, el rendimiento de los partidos atrás que había jugado, se le ve que ya tiene un poco más de forma. La lectura está bien, es decir, hay dos lecturas, el hecho de que puede haber apostado por jugar contra Barcelona B con 2 mediocentros defensivos para destruir lo máximo posible y salir rápido a la contra, es una lectura. Y otra, hay 3 partidos esta semana, va a haber que rotar porque no aguantan todo y igual pensó, le doy a Forlín minutos hoy, el próximo partido es para Rocha y para el fin de semana veremos. A día de hoy solo hay 3 mediocentros. Sorprendió, yo creo, porque como Forlín había jugado el partido contra Zaragoza y Rocha no, esperaba que jugase Rocha porque aporta más ofensivamente, pero yo desde aquí, a mí me gustaría ver a un Oviedo con los 3. Es decir, mirando ahora la banda derecha, que no tiene dueño, que a veces juega Puchco, a veces juega Yeboah y parece que ninguno trata de convencer, me gustaría ver a un Oviedo con estos 3 jugadores en medio campo, Forlín, Folk y Rocha, Aroni y Saúl a una banda y Toche arriba, porque igual es lo que necesita Oviedo, más dominio en el centro del campo para salir rápido a la contra. Perfecto. Habla el Comercio de un Sporting desencadenado, es decir, vuelve a ver al equipo solvente en defensa y muy productivo en ataque. ¿Dio para tanto el partido? Sí, a ver, productivo fue, porque marcó 3 goles, falló 2 penaltis, un tiro, un remate al larguero, un par de ocasiones en el anterior al gol de Stepovic falló un mano a mano, perdón, anterior al penalti que falla Stefan, falló un mano a mano él mismo, o sea, hubo hasta 6-7 situaciones muy claras para haber marcado tantos goles. El Sevilla Atlético también tiró un palo, un remate ladeado en un costado. Bueno, fue un partido abierto, típico contra filiales, pero sí abierto. Lo cierto es eso, el Sporting tiene más pegada que el Sevilla Atlético y por eso ganó 3-0, pero no es lo que la gente quiere. Habla del Comercio, de un punto de inconstancia, es decir, muchos altibajos y falta de continuidad. Pues sí, lo que es el resumen del partido. Se habla de una primera parte en la que empezaste bien y después caíste bien el gol del rival, y una segunda parte en la que, al igual que sucedió contra el Sporting, el equipo fue mejor, pero esa inconstancia del equipo está paliando. Eso el Comercio lo refleja mal porque dice que el equipo va de más a menos y creo que fue al revés, que el equipo fue de menos a más. El equipo... Ayer, en el día de ayer. Sí, en el día de ayer. Sí. Te quiero decir porque además hay una cosa espléndida y es cómo acaba el partido en el minuto 85 con esa presión arriba. Hay que reconocer que el equipo físicamente está muy fuerte. Que no acabaste pidiéndolo ahora. Y antes de nada, que se me olvidó decirlo anteriormente, me imagino que ya lo habréis comentado en otra sección, pero para el partido de este miércoles, el Oviedo no va a poder contar con Cristian, que se vio la quinta amarilla el otro día, por tanto está sancionado. En teoría va a jugar Mosa en su lugar, salvo que haya sorpresas, así que la gente pedía Mosa, la gente pedía que un jugador como Mosa, que está ahora en buena forma, podría ocupar ese lateral izquierdo, porque además sorprende en ataque, va a tener la oportunidad. La semana que viene veremos a ver si lo aprovechó y si el entrenador decide el fin de semana volver a colocarlo, porque es lo que hay. Son 2 partidos en una semana. Amarillas ya se está haciendo una buena dieta. Pues prácticamente. Última pregunta, lo que sí que es verdad, que estáis siendo un poco quejicas porque lleváis 10 puntos de 12 en el Molinón. O sea, solo el Oviedo pudo rascar algo en el Molinón. Solo se pudo hacer un gol y ese fue el Real Oviedo. Ganó ahora 3-0 al Sevilla Atlético, 2-0 al Lugo, 1-0 al Lorca, aunque de aquella manera, y el empate 1 contra el Oviedo. Sí, está fuerte el Sporting en casa. Desde luego que un equipo en segunda que quiere estar arriba tiene que amarrarlo de casa y luego ir arañando cosas fuera. El problema es lo de fuera. Se ha ganado en Tarragona, bien ganado, pero luego el empate en Alcorcón y sobre todo las 2 derrotas contra Numancia y Osasuna, que han hecho mucho daño. Pero bueno, la clasificación es la que es. Vemos al Sporting tercero, 14 puntos, a 1 del líder. Una categoría muy igualada, pero más o menos se va posicionando el Sporting desde muy pronto en la zona alta, o sea que bueno. A Juan lo veremos ahora porque dentro de un ratito en la tertulia de aficionados, pero como última pregunta me gustaría que analizases la semana del Oviedo, esos 2 partidos, entiendo que tremendos por aquello de que se juega contra equipos importantes y que también llamados a hacer cosas importantes en segunda. Tenerife y Granada son estas 2 próximas estaciones del Oviedo. Además, no vienes con una buena dinámica, es decir, 2 empates y 1 derrota son los 3 partidos que acabas de jugar, por tanto necesitas sumar de 3 en 3 y como ninguno de los 2 partidos consigas sumar de 3 en 3, la crisis puede ser gorda porque estamos hablando de que serían 5 partidos de 10 posibles, es decir, prácticamente la mitad de lo que llevas sin ganar. Hombre, yo creo que en casa, a pesar de que el rival sea importante como el Tenerife, en casa tienes que agarrar los puntos. Lo del otro día no puede volver a suceder, es decir, que te remonten un 2-0, porque puedes tener un partido igualado y que al final termine igualado, pero que te pones 2-0 en casa es imperdonable, que en 10 minutos, 15 minutos le puedan dar la vuelta al marcador, incluso poder ganar. Y después el partido del sábado contra el Granada, no empezó bien el Granada, pero es que si miramos la clasificación, estáis sexto otra vez.
lleva 2 victorias en las 2 últimas jornadas consecutivas, que le hacen estar con 13 puntos, por tanto, decíamos, es que de los que descendieron de Primera División, solo el Sporting está bien en estas primeras jornadas, ni Osasuna ni Granada consiguen ganar. Osasuna, líder, Granada, sexto y hacia arriba, por 15, tanto... 14 y 13, Es que no te puedes fiar de nadie, es que hablábamos de eso, del Sporting era de los mejores, pero ahora Granada está arriba y Osasuna también, por tanto van a ser 2 partidos muy complicados y ojo, que si no gana, yo creo que la crisis entre comillas, puede ser importante. Juego de 2, cerramos sección, nos vamos a la publicidad. Juego de 2, tiempo para las redes sociales. Juan, ¿de qué ha estado hablando el sportinguismo durante esta semana? Muy buenas. Bueno, pues hemos estado hablando, rumiando lo que pasó en Pamplona la semana anterior, con la mala imagen del equipo, con esa derrota tan abultada, con el buen papel de Mariño. Lo que pasa es que el fútbol es estado de ánimo, como decía, creo que era Jorge Valdano. Entonces, ganando 3-0 este fin de semana, pues ya se habla otra vez de, bueno, vemos al Sporting tercero en la tabla. No juega bien, no convence, pero volvemos al tópico de la rula y ahí está el Sporting tercero en la tabla, jugando mal, estando ahí, pues mucha gente en las redes se comenta, pues decir, oye, el día que jueguen bien de verdad, como dijo Paco Herrera, que están en torno al 60% ve a su equipo, pues estará más arriba todavía, ¿no? Si esto es el periodo malo del Sporting, pues bueno, es lo positivo. Pero bueno, se ha hablado mucho de Pamplona, se ha hablado mucho del mal juego o no todo el juego tan bueno como la gente cree que tiene potencial este equipo para conseguir. El caso es que se van sacando los partidos y vemos otra vez al Sporting arriba en la tabla. Las redes sociales hoy en el Real Oviedo, nos las comenta Piraña. Muy buenas noches y bienvenido. ¿De qué ha estado hablando el oviedismo durante estos días? Bueno, el oviedismo habla de que prácticamente tiramos medias partes de cada partido. Cuando vamos por delante, el otro día nos empata el Zaragoza, incluso nos pudo ganar. También hablan un poquitín de la actuación que tenemos con el portero, todo lo contrario que Mariño está dando puntos. Yo, Juan Carlos, tampoco creo que nos esté quitando puntos, porque luego nos salvó contra el Zaragoza con 2 paradas importantes en la segunda parte que nos pudo costar el partido. Ayer hizo otras 2 paradas también importantes. En el gol, la gente dice que falla, otros que no fallan, otro que es el gol de su vida. Lo que nos pasó con Albacete, cuando el moreno aquel disparó a la escuadra. El otro gol en Albacete sí puede que se la coma, porque va por mitad de la portería, va muy fuerte, pero va por mitad de la portería. El futbolista que mete el gol, el futbolista que mete el primero, el golazo se lesiona en esta jornada. Yo creo que ya venía lesionado del domingo anterior al pegarle aquella, ¿no? No sé, pero marcó un golazo de la hostia. Ahí la pierna tuvo que salir tocada seguro. Marcó un golazo, puñetera escuadra. El amigo Vela, ¿no? Sí, es que fue la verdad, fue un golazo. Sí. Recortó para adentro y se la clavó al palo y esa es imparable totalmente. Sí. Y luego, bueno, nosotros estamos ahí en esa dinámica de juego que ni para adelante ni para atrás, pero estos partidos el año pasado los palmábamos todos y por goleada. Nosotros el año pasado con Hierro solo aplaudía y creía que aplaudiendo que se llega al frente del mundo. Por lo menos, oye, se ve otra actitud. Que la primera parte fue nefasta, correcto, pero la segunda parte se dio un poco la cara. Y se empató. El año pasado, este partido hubiéramos perdido 3, 4 o 5-0. Juan, hay un poquito de división en cuanto a lo que ven unos, a lo que ven otros. ¿Cómo lo está viendo la gente? Es decir, ve al equipo con todas las posibilidades del mundo. Sí, la gente es eso. Yo creo que está un poco... se escucharon pitos otra vez en el Molinón, pese a ganar. El que lo vea desde fuera dice, coño, ganáis 3-0, 2 penaltis fallados, podrían haber sido 5, un tiro al palo, varias ocasiones claras. El Sporting pasa por encima del Sevilla Atlético. ¿Se vieron al final también? Durante el partido, al final menos, un poco más indiferencia. ¿La primera parte? Con el penalti fallado a Lopanenka, si quieres luego lo comentamos por Carlos Castro, eso sí hubo pitos y creo que más que merecidos, porque si un jugador hace eso tiene que meterlo y si no te arriesgas a estar casi condenado en la plaza pública. El resultado estaba para ir. Claro, pero eso el rival le molesta más. Sí. Te dirá, hazlo con 0-0, Gallo. No te pongas a hacer 3-0, vacilarme en el minuto 90. 0-0 no lo tira Lopanenka, te lo garantizo yo. Bueno, claro. Y si lo tira, va al Piles. Sí, mira, eso lo hizo Zidane en una final de un mundial, una tanda de penaltis o algo así contra Italia, creo que fue, y lo metió por los pelos, ¿no? Fue al larguero y para adentro, pero es Zidane y es una final y contra un rival de tú a tú, cuando estás ganando de esa forma, yo creo que fue un detalle feo. Pero sí, hay división de opiniones, porque es verdad que el Sporting va sacando los partidos de casa, en el Molinón solo ha encajado el gol de Toche, ha ganado los otros 3 partidos que ha jugado,
pero no acaba de convencer, y se ve un potencial a esta plantilla como para hacer mejores cosas, para hacer algo más, para dominar los partidos. Ayer sí se sentenció en la segunda parte, no se dejó que te comiera el rival como el Lorca, como el Oviedo en los últimos minutos, pero sí que hay una sensación de este equipo debería, por lo que creemos que tenemos de potencial, hacer más de lo que hace. Entiendo que en el Oviedo una de las preocupaciones que tiene y que estaréis hablando será del tema de los lesionados. Sí, es que no se acaban de recuperar efectivos. Anquela cuenta con lo que cuenta. Tenemos, bueno, Gidi tiene para... Bueno, cuenta con eso y con lo de abajo, si quisiera. Sí, pero... Si quisiera. ¿Y de abajo a quién vas a subir? Ah, si quisiera. Bien, esa es yo su labor, la de ver. creo que el jugador que más puede aportar está lesionado, que es Borja, que es un jugadorazo. Yo lo vi el día del Langreo. Es un jugador que marca las diferencias, cuerpo, protege, juega al fútbol lo que quiere, pero está lesionado. Mariga no sabemos para cuánto tiene, Diegui no acaba de recuperarse. ¿Entiende el oviedismo que ese futbolista que le falta seguramente en el centro del campo para llevar la manija puede estar lesionado? Sí. Es decir, eso sí. Es lo que se comenta, es decir, estáis esperando por alguien, entiendo. Hombre, yo espero por Gidi. Muy bien. Yo creo que es el que más puede aportar en torno a dar juego. ¿Y por Fabrini? Pero Fabrini tiene para toda temporada. Por Fabrini ni se le espera ni nada, no tiene recuperación. Cuando son 9 meses decían, se acaba la temporada, no la huele. Aquí es Hidik y Mariga, a ver lo que nos puede aportar. Sí, puede aportar fuerza, músculo, corte, defensivo y tal. Yo como calidad para organizar no lo veo, yo veo más a Hidik. Bien. Y esa fue una putada que tuvimos en la pretemporada. Bueno, entiendo que en Oviedo y en Gijón ha sido una semana complicada para todos a nivel social, pero a nosotros nos interesa, porque para eso ya hay otros programas en esta casa, nos interesa el tema deportivo. Entiendo que en Gijón se ha hablado y también en Oviedo sobre el tema de la selección, sobre el tema del señor Piqué. ¿Sí? ¿Qué habéis comentado allí en Gijón? Mucho en la calle, en las redes, en todas partes. Lógicamente es un tema que afecta lo de la selección a todo el fútbol español, entre los que estamos todos incluidos, y el conflicto político, lógicamente, en Cataluña. Veremos lo que va a pasar mañana, pues evidentemente afecta a todos, seamos el Sporting del Oviedo o del Betis o del Sevilla. Eso es una cosa que afecta a todos. Lo de Piqué es muy personal. Hay gente que lo apoya, gente que dice que no se puede mezclar fútbol con deporte cuando él mismo lo mezcla. Hay gente que no, que entiende que una persona que públicamente se declara... A ver, es que él no se ha declarado independentista, él sí se ha declarado a favor del derecho a decidir los catalanes solos. Entonces, sí. Él ha dicho, igual voto que no. Esa es la puntualización. Ese es el matiz, pero de todas formas yo creo que quien fue a votar, los resultados que dieron ellos, el 90 y pico % dijeron que sí, quien no está de acuerdo con eso no fue a votar. Entonces quien apoya el voto, en este caso unilateral, por parte de solamente un sector o una región, en este caso como es Cataluña, yo entiendo que Piqué votaría como el propio club, como el propio Fútbol Club Barcelona, están de acuerdo con la independencia de Cataluña. Ahora bien, entonces que juegue el Barça en la Liga Catalana, que juegue el Barça, que deje de estar en la Liga de Fútbol Profesional, que deje de ocupar una plaza de la Liga Española en competiciones europeas. Claro, no se puede estar al plato y el estajáes, a todo, o eres una cosa o eres otra. Si tú te declaras independentista o te declaras a favor del referéndum, derecho a decidir solamente en Cataluña, no casa, no es coherente que luego vayas a representar al día siguiente a la selección española. Es verdad que no cobran los jugadores por ir a la selección, pero es prestigio, es estar en un sitio privilegiado que mucha gente querría estar. Es un tema difícil, es un tema delicado, pero yo creo que hay que ser coherente. Si yo me declaro sportinguista, no puedo coger y poderme entrenar a Oviedo mañana, digo yo, ¿no? O al revés. Entonces, bueno. Perfecto. Desde el Oviedo, ¿qué se comentaba en ese tema? Más o menos lo que comenta él. Yo, lo que no puedes estar es con Dios y con el demonio. O sea, yo, Piqué, a mí como futbolista, me parece un jugadorazo. Ahora, no puede declararse, no se declaró independentista porque es un zorro, para eso sabe más que... A favor del derecho sabe más solo que, de ellos. Sabe más que Lepe, bueno, pero bueno. Y la pregunta dice, esta pregunta sé que me la vas a hacer, pero no te la voy a contestar, o sea, que el que calla otorga, pero... Bueno, la contesta desde el punto de vista de que tiene una cantidad de seguidores que están partidos, sí, y que si se manifiesta de un sitio u otro iba a quedar sin un sitio. Tiene 16 millones de seguidores en Twitter, no creo que haya 8 millones independentistas porque no hay ni 8 millones de catalanes, entonces bueno, lo exagera un poco el... Bueno, yo tengo amigos que son del Barcelona cerrados y gracias a todo esto que están haciendo, están renegando del club. Que no tienen que mezclar política con fútbol, estamos totalmente de acuerdo, pero lo están mezclando ellos. Si el otro día Piqué es el que promueve no jugar el partido,
y es Messi y otros jugadores de Valverde y tal los que hacen que juegue, no sé por qué cojones va la... Con Messi ya vale. Con Messi Ya, bueno, no hace falta que... si quiere jugar Messi, juega Messi, juega 11... Da igual Valverde. Da lo mismo que lo que diga Valverde y Da tal. igual, da igual. Pero lo que no puedes estar es, si tú no quieres jugar el partido, oye, le dices a Valverde, no me pongas porque yo no estoy de acuerdo en jugar el partido. Pero tampoco puedes ir a la selección de lunes. Al día siguiente, claro. Entonces, Sí es cierto que el esto es un periodo de marrón. reflexión debería haber sido mucho más amplio. Sí, bueno. Entiendo. Si tú dices que no estás para jugar el domingo, no era fácil. Descansas una jugar temporadina, Es cierto. amueblas la cabeza y luego dices, bueno, pues o tiro pa' Meres o pa' Mieres. Pero también ahí entiendo que la Federación Española también podía haberle Sí. liberado de ese compromiso, ¿no? Sí, pero yo creo no que... era el rival, bueno, supuestamente. Se lo dejas a no era- Lopetegui. Yo creo que se lo dejas a Lopetegui. Lopetegui lo que hizo fue quitarse el pancho del medio y dice, yo lo convoco Que haga lo que quiera. y que hagan lo que quiera, amigo. Busco la tarjeta para no ir a... Voy más allá, perdona, o su propio club, que su ¿Tienes? club ha sacado un comunicado posicionándose clarísimamente en este sentido, que el club del Barcelona diga, mira, por este motivo estamos en solidaridad con el pueblo de Cataluña, tal, y no cedemos ni un solo jugador del Barcelona a la selección. Que sea el club el que se moje, claro, es que le dejas al Pancho Lopetegui y dirá, Lo que bueno, me da yo- la risa es que sale el Bartomeu este diciendo si se llega a llevar a cabo la independencia, los socios del Barcelona decidirán en qué liga juegan. No, Ellos. campeón. No, tú decides lo que vas a hacer en tu club. Pero yo creo que la Liga de Fútbol Profesional Española no los tiene que aceptar. Ya lo ha dicho ¿A Javier él? Tebas, Lo en dijo repetidas Tebas, ocasiones. sí. Dice, si Cataluña se independiza, lo siento incluso hasta por el Español, que no se ha posicionado, que el Español sí que es... No, querido y el estar muy Girona. neutral. Girona. Reus, todos. Siguiente cosa, como esto va a ser mañana pasado, si se llevara a cabo, oye, tendrían que repescar a los 3 que bajaron del año pasado. Entonces igual sube el Sporting en marzo primero. Sabía yo que... Al final igual que nos los influye, señores- claro. Sabía yo que los señores No, del no, Sporting pues- encontraban... A ver si vamos a estar a favor de la independencia de Cataluña para que suba el Sporting a primera. No, Primeramente pero querrán ir a votar, si está aquí, claro. aquí el tema está claro. Lo que te decía antes, tú no puedes estar con Dios y con el demonio. Joder, o estás posicionado en un sitio o en otro. Y luego lo que diga este señor de que los socios van a decidir en qué liga juegan es que es de partirse el culo. O sea, es que me da la risa. No, tú no decides nada, campeón. Tú ya haces tus propias conjeturas, tus propios posicionamientos y aquí el que decide soy yo. Y atenta a las consecuencias. Tú si quieres vas a jugar a la liga a Andorra, a Italia, a Francia o casa tu puta madre, pero aquí no. Entiendo que en Gijón estarán un poco preocupados por ese calendario, no preocupados, pero sí un poco Mira, sí tristes. y un sí poco, se ha comentado sí. un poco, y hoy en la radio me lo han comentado, que hay aficionados del Sporting que consideran que está el Sporting tercero, jugando mal, pero va tercero, por el calendario que ha tenido hasta ahora. Ha venido el Sevilla No, Atlético, que va sí, último, ha venido perfecto, el Lorca, no. el Campo del Alcorcón, luego, bueno, eso sí se comenta, yo no estoy de acuerdo. No, pero- yo me refería, no iba por ahí. Los puntos que No. conseguisteis ya No, son puntos sí, que no mira, te va a quitar mira, nadie. O sea, juega quien hemos juegue. hablado de una gran igualdad en la competición y decir, por ejemplo, el Real Oviedo se fue a jugar prácticamente el liderazgo, entre comillas, contra el último, que era el Albacete, Y palmamos. y Sí, sí, palmó. sí, no, Entonces te quiero decir que yo digo no que puede ser que cada partido que gane el Sporting es porque el rival No, sea hay muy que malo. hay que darle mérito. Efectivamente, hay que darle El mérito. Sevilla Atlético el año efectivamente. pasado hizo una gran campaña, Claro. ahora va último, por Ojo. lo que sea, alguien tiene que ser el último y Claro, todos no los podemos- rivales cuentan y juegan. Claro, y está no claro, podemos sí, sí. tachar al Lorca. No, yo me refería a que me imagino que el sportinguismo está hablando ahora mismo de la pena que es jugar 2 partidos por semana. Eso no es algo normal. Yo creo que debe ser además histórico. Lo hemos venido diciendo durante la noche. Viernes, Martes, no viernes. recuerdo haber jugado martes-viernes. Desde hace unos años para acá lo de jugar por los eso. viernes o los lunes, Sí. pero es extraño. Sobre todo la Que gente te está toque la misma semana, muy sí. quemada por el horario del partido del martes en vez de ser de miércoles, siendo festivo el jueves. Efectivamente. Porque la excusa de las televisiones yo no me lo trago al menos, porque es en abierto el partido, lo da gol. Sí. Es decir, cualquiera en su casa, en su TDT normal, tiene el partido en abierto, el Cultural Sporting del martes. Si fuera a través de pago, dices, bueno, y quieren buscar más abonados, o algunas... no tiene ninguna lógica de nada que se juegue este partido el martes. Y lo que ha hecho es que en vez de ver 5.000 seguidores del Sporting en León, vaya a haber 1.000 aproximadamente, que ya tiene tela también, cómo se moviliza la gente para apañárselas un día entre semana, 2 días antes del puente, día laborable, 9 de la noche, que encima si fuera a las 7, a las 8 te da tiempo a volver a una hora prudente. Ahora León es una Sí, pero acabas a las 11, entre que sales del campo, 11 Nah, y pico, a tal, la una estás en llegas, casa. claro, llegas a la una, y quien se levanta a las 6 o a las 7 de la mañana y los colegios y no puedes llevar a niños, es una faena muy grande. Y yo no sé si ha sido la Cultural quien lo ha pedido a la Liga para evitar precisamente que haya tanta gente, no sé Al si ha sido contrario. a mala idea simplemente de alguien de la Liga de Fútbol para evitar, como saben que la afición del Sporting es molesta contra la Liga, ¿no? Por los horarios, con tal, ruidosa.
hayan dicho, ah, sí, ¿queréis taza? Pues toma, taza y media. Yo No creo- lo sé, no sé lo que ha sido. Yo creo que la de cultural verdad es sale una- totalmente perjudicada por el tema de la taquilla. Le compensa la Liga de Fútbol. Cuando hay unos horarios estos inhóspitos, la Liga compensa a los clubes por la supuesta pérdida de entradas. Pero Eso hasta me decía la Liga semana hasta pasada. 4.000 espectadores. No lo sé. La cultural solo va a sacar dinero con el Oviedo, el Valladolid y el Sporting. Sí que es verdad que luego, por otro lado, hay la parte social, que efectivamente Va a haber hermanamiento. y además en un calendario que tú puedes jugar perfectamente, Claro. dirigir, es extraño que se hagan estos movimientos, Cuando ¿no? salió el calendario, que dijimos, jornada entre semana, qué faena, pero vimos que el jueves era el día del Pilar, el día de la Hispanidad, ya que hablamos de Piqué. Correcto. Entonces lo normal es jugar o miércoles por la tarde-noche, que ya te puedes quedar, pues da igual, no tienes que madrugar al día siguiente, o jugar el festivo, aunque sea por la mañana, ¿qué más da? No, pues lo ponen el martes. Y eso suena a bastante mala idea y hay un malestar enorme entre aficionados, peñas, gente que ya tenía reservado hotel, que tenía comidas y cenas reservadas en León y la hostelería de León, que también va a perder mucho, claro. Bueno, el Real Oviedo, que va contra dos equipos llamados a estar en la parte alta, como Tenerife y Granada, como se está viendo en las redes. Bueno, el Tenerife dicen que viene con bastantes bajas. Vamos a ver, nosotros los partidos en el Tartier los empezamos muy bien, pero no nos acabamos de matar. O sea, el otro día el Zaragoza le dejamos marchar vivo en la primera parte, porque tuvimos 4 o 5 ocasiones claras en 15-20 minutos, algo increíble en el Tartier, que no se veía desde hace mucho tiempo. No las materializamos, nos empataron el partido y nos pudieron ganar. En la segunda parte nos pasaron por encima. Y eso es lo que está pasando con el Oviedo, que el Oviedo no acaba, se pone siempre por delante en el marcador y no acabamos de rematarlos. Entonces algo pasa, no sé si es que falla el fondo, no tenemos fondo de banquillo, no puede tirar de más futbolistas de los que quisiera. La gente está preocupada por el tema de los lesionados porque no acabamos de recuperar efectivos. No podemos tener lesionados de tantos meses. Algo falla, algo falla. O vienen cascaos, como Fabrini, que tiene ahí el prove para lo que tiene. Pero Mariga, no sé, jugó un partido y cascó. Gidi, que jugó 2 partidos y cascó. A 4 meses, 3-4 meses. Diegui, otro. Bueno, cerramos ya la sección de las redes sociales. Juego de Dos se va ahora mismo con la gente del arbitraje. Nos vamos con el nuestro, con Pablo Nanglares. Juego de Dos, tiempo del arbitraje, tiempo de Pablo Nanglares. Pablo, muy buenas noches y bienvenido. Hola, buenas. Hablamos primero de los partidos que se disputaron, tanto del Sporting el sábado con la victoria de 3-0 Sí. contra el Sevilla Atlético, y del Real Oviedo. ¿Algo que destacar en la labor arbitral tanto de uno como de otro? Bueno, en el Sporting pitó un viejo conocido de la afición oviedista, que es Pérez Payás, que el año pasado pitó un penalti, la verdad que estuvo bastante desafortunado, un penalti contra en Tenerife, que bueno, ahí la verdad que el Oviedo perdió bastantes opciones, y la verdad que bueno, un penalti un poco difícil de... no sé lo que vio, pero bueno, está ahí. Tuvo otro penalti precisamente aquí en el Sporting, también bastante riguroso. Bueno, un árbitro que subió muy joven, lleva 6 años en la categoría, tiene ahora mismo 29, llevaba muy buena proyección, pero últimamente lleva unas campañas un poco... Yo el año pasado la verdad que... Al final todo se minimiza porque entiendo un resultado muy claro sí. por parte del Eso le equipo. ayuda, le ayuda, sí. En Barcelona, ¿qué viste? En Barcelona, sí, Figueroa Vázquez, lleva 6 años en la categoría y bueno, yo lo que pude ver, que lo mismo, es un estadio donde hay poca presión y bueno, pude ver un posible penalti del Oviedo de Verdés por un agarrón. Ajá. Yo no lo he visto comentar en ningún sitio, yo en el momento que vi la jugada la volví a ver repetida y bueno, para mí... ¿Ves que se puede pitar? Sí, perfectamente. Sí. Y luego después una entrada al final, que bueno, ahí la quiso el árbitro guardar, una entrada al final de Forlín, que mínimo de naranja y no sacó nada, ¿eh? Una entrada que paraba un contraataque, paraba un ataque rápido por parte del Barcelona. Pero seguimos en la misma línea, ¿eh? No está habiendo grandes problemas y por suerte los árbitros están pasando desapercibidos. Perfecto, nos vamos a esta semana. ¿Quién pita mañana al Sporting contra la Cultural? Mañana pita, sí, Rubén Airiz Mata, 38 años, cuarta temporada en la segunda división. Es un árbitro que es internacional en el fútbol playa.
Muy bien. Ajá. Es un dato más, vamos, es internacional, viaja Perfecto, bastante y muy bien. no siempre puede pitar y bueno, Bueno. comité gallego. ¿A quién se va a encontrar el Real Oviedo contra el Tenerife? Daniel Ocon Arraiz. Ah. Este estuvo 6 años en segunda división. El año pasado, hace 2 años, subió a primera división, volvió a descender y este año, bueno, pues vuelve a repetir en esa segunda división. Perfecto. Nos vamos al viernes con esta jornada típica. ¿Quién se encuentra el Sporting en el Molinón? Sporting Huesca. ¿Con el Huesca? Sí. Ujú. ¿A quién tenemos ahí? Figueroa Vázquez, sí, el mismo que pitó al Barça Real Oviedo, Ajá. 37 años, Perfecto. 6 temporadas en segunda división, comité andaluz. Muy bien. Es el mismo que ha pitado esta jornada. Esta jornada. Y el sábado del Real Por Oviedo cierto, ya contra empezamos, ya empezamos a repetir árbitros. Ajá. Y Granada Real Oviedo, este es nuevo. Ais Reis Saúl, Ais Reis. Bueno, ¿de qué 32 colegio? años, comité murciano. Ajá, muy Esta bien. es su tercera temporada en segunda división. Perfecto. Ya saben ustedes que además de recordar los árbitros que van a tener los equipos asturianos, el Sporting y el Oviedo, lo que hacemos es darle un repaso a las novedades del reglamento. Hoy tenemos un tema muy amplio, pero que lo vamos a partir en dos. La última novedad o la gran revolución en el mundo del arbitraje, Pablo, entiendo que ha sido la llegada del VAR. Sí. ¿Qué me puedes contar de él? Bueno, hay gente que dicen que es la máxima revolución en los últimos 40 años en el fútbol. Y bueno, hay muchos detractores y muchos defensores. Esto va a ser un cambio radical y bueno, se están haciendo muchas pruebas. Hay 3 personas, 3 exárbitros probándolo en varias ligas. Se ha probado en el primer sitio que se probó fue Víctor Casay, fue el primero que me parece que fue en un Mundial Sub-20. Sí. Eso es, en el minuto 33 fue la primera jugada que se arbitró con el VAR, un penalti, se echó atrás la jugada y... ¿En qué liga se está utilizando actualmente? Porque en la Bueno, española es un poco de momento reacia. Sí. La federación es un poco reacia a utilizarla aquí. Sí, la quiere instaurar Tebar, pero quien tiene la última palabra es la federación. La federación, que de momento... está enclavada allí, por si alguien tiene dudas. Los árbitros dependéis de la Federación Española de Fútbol. Correcto. No tenéis nada que ver con la Liga de Fútbol No, profesional. No. Vale. ¿En qué países la están utilizando Pues actualmente, mira, la Pablo? están empezando a utilizar en la CONMEBOL, que es la liga sudamericana. Y bueno, a partir... Creo que Alemania ya también está Sí, utilizando algo. la me parece. mayoría de las ligas lo quieren empezar a instaurar en la próxima temporada. en la próxima Aquí en temporada. España se quiere empezar a probar en los partidos de Copa del Rey. ¿Vale? Y luego después, bueno, Tebar lo quiere poner a toda costa, pero la federación, hasta que no se hagan más pruebas, no... Dime cómo funciona. La gente que está en el campo sigue siendo la misma, es decir, el árbitro y los 2 asistentes. ¿Y a quién ayuda al árbitro y dónde está situado? Bueno, a ver, mínimo, dependiendo de las cámaras que haya, ¿vale? Mínimo, por cada 12 cámaras, un árbitro. Entonces, por ejemplo, en la Liga Española, en caso de que se ponga, se habla de mínimo 2 árbitros. Ajá. Claro, hay partidos muy importantes en donde hay 36, 37, 38 cámaras. Entonces, está reglamentado que a partir de cada 12 cámaras tiene que haber un árbitro. Los árbitros suelen ser árbitros en activos, que por cierto, he estado oyendo que se pasa más estrés visualizando continuamente esas jugadas ¿En el propio campo? que en el propio campo. ¿Y tú lo crees? Sí. Bueno, yo no lo he podido probar, pero bueno, es muy complicado porque tienen que visualizar un montón de jugadas y tiene que ser lo más rápido posible, porque aquí de lo que se trata es de parar la jugada lo menos posible, el partido lo menos posible y las menos veces posible. ¿Árbitro qué categoría tienen? El árbitro está sin estipular, pero sí se habla de que tiene que ser un árbitro en activo, que se estaba hablando de que pudiera ser a lo mejor un árbitro que ya estuviera retirado, pero bueno, un árbitro en activo. Siempre que quien tiene la última palabra es el árbitro abajo, es el que visualiza la jugada y es el árbitro el que decide si es así o no es así. ¿Qué jugadas se van a poder analizar? Porque no podemos estar parando Mira, por un fuera de banda, ni mucho menos, ¿no? Son 4, efectivamente, eso es. Son 4 casos. Gol anotado, ¿vale? Si el gol ha sido gol legal o no ha sido, no es legal. Sí. ¿Vale?
sanción de una pena máxima. Se revisa si la decisión o no de sancionar la pena máxima y si es correcta o no es correcta. Si tú la has sancionado, te puedes echar atrás, o si no la has sancionado, la puedes sancionar. Perfecto. Incidentes de tarjeta roja directa. Lógicamente, una agresión que pasa a las espaldas del árbitro o una agresión que pasa desapercibida para ti. ¿Una entrada fuerte? O sea, Una entrada fuerte. También se puede Cualquier considerar... tipo el árbitro que está viendo las jugadas, lo que él considere que puede ser una tarjeta roja, para que el árbitro que está abajo la visualice y luego él tome la última decisión. Y luego después, bueno, aquí sí que pasa muchas veces, equivocación en identificar a jugadores. Muchas veces se produce una entrada a la vez de un jugador que va contra la portería y no sabes muy bien quién metió la pierna, si uno u otro, y entonces aquí es útil. Es útil esto para ver quién mete la pierna o quién es el jugador que es el que hace la... Vamos a seguir la semana que viene con esto, con el VAR, pero quiero preguntarte una cosa. Tú como exárbitro, ¿lo verías, te ayuda, no te ayuda? ¿Qué opinión Yo tienes? al principio era totalmente reacio. Bien. Pero yo he estado viendo, ahora mismo lo lleva, toda esta historia lo lleva Velasco Carballo, le he estado viendo en entrevistas y bueno, yo creo que al final, con mucho trabajo y al principio va a chocar mucho, pero yo creo que al final esto va a ser bueno para el fútbol. Para intentar... Eso sí, no se va, lo que es fijo es que se van a minimizar los errores, pero el error va a seguir existiendo. Al final es la persona la que tiene que tomar una decisión. Para intentar que fuera más rápido el proceso, ¿por qué no decide el que está viendo la tele? Es decir, ¿por qué tú tienes que llamar? Sería entonces la posibilidad de utilizar dos primeros árbitros. Que al final, eso no me diga usted imposible. En el mundo del baloncesto hay 3 árbitros, por ejemplo, ¿no? Yo no lo veo, que el árbitro se deje rearbitrar por alguien que... Ese es otro tema. ¿Le costaría al árbitro que está en el campo? Sí, yo creo que tiene que haber una máxima autoridad que sea la que decida. Te dan todo lo... Sí, ya sé lo que quieres decir. ¿Entiendes que es muy inmediato el fútbol, que hay mucha pasión y que el hecho de que el árbitro se tenga que desplazar a una televisión o a un vídeo para pero verlo... al final tiene que ser una persona, si es una jugada de interpretación, tiene que ser una persona la que decida todas esas interpretaciones. Bueno, es como lo veo yo. Tú en este momento ya ves, si estuvieras abajo en el césped, ¿crees que te podría ayudar? ¿Entiendes que...? Sí, al principio yo era muy reacio y yo creo que la mayoría de la gente, pero según se está viendo cómo está avanzando todo esto, es que hay jugadas muy puntuales. Por ejemplo, la mano de Dios en aquel famoso mundial no hubiera existido. Pero también tiene su encanto, un poco la picardía, aunque debe ser penalizada, pero también tiene un poquito de... Sí, eso se va a perder. Pero bueno, la gente lo que quiere es que haya transparencia, que sea todo... Que intente que la justicia sea lo más justicia posible, ¿no? Efectivamente. Pablo, vamos a seguir analizando la semana que viene este tema, porque entiendo que es un tema muy amplio y muy apasionante. Gracias por venir. Ya sabes que la próxima semana, desgraciadamente, vas a tener que trabajar el doble, porque vas a tener que analizar los partidos, el doble partido del Oviedo y el doble partido del Sporting. Yo creo que debe ser histórico el hecho de que se jueguen 2 partidos entre semana, ¿no? Para el Sporting, ¿no? Yo creo que no ha debido ocurrir casi nunca, ¿verdad? El hecho de que juegues martes y viernes, ¿no? Sí, es que tiene muy poco tiempo de descanso. Pero bueno, eso está estipulado, claro, lógicamente se puede legalmente, pero bueno, yo creo que no es bueno para los equipos. Pero bueno. Juego de 2, agradecemos la presencia de Pablo. Nos vamos un momento a publicidad y volvemos con la tertulia de los aficionados en un momento. Juego de 2, tiempo de la tertulia, tiempo de los aficionados, tiempo de la gente del Sporting y del Real Oviedo. Juan, ¿a quién tenemos hoy? A nuestros representantes hoy, sportinguista, Joaquín Rato, que ya le conocemos de otras semanas. Joaquín, muy buenas. Buenas noches. Y hoy debuta con nosotros Alberto Meana. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas noches. 2 afamados sportinguistas. Perfecto, por el Real Oviedo está un habitual. Pedro Ayongo, muy buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Carlos. Y Ballina, muy buenas noches y bienvenido.
¿Te toca? Empezamos, sí, porque Sí, señor. estamos todavía, casualmente... Estamos Sí que es todavía verdad, en no, final, pero- estamos en puntos, no estamos tan lejos, pero sí que es verdad 4 que en puntos. cuanto a la clasificación hay muchos puntos. O sea, hay que hacer incluso puntos suspensivos aquí para llegar a donde... Bueno, ahí es un tema de dirección, pero bueno, algo Correcto. se puede hacer. Bueno, no sé, estábamos comentando antes el sabor agridulce, ¿no? Pese a ganar que tenemos los sportingistas. Joaquín, ¿tú cómo ves? Porque desde fuera se ve, ganamos 3-0, estamos otra vez terceros, pero hubo pitos, la gente... ¿Tú estás conforme con el juego del equipo, con cómo se desarrollan los partidos? Yo creo que somos muy exigentes, ¿no? Entonces, a día de hoy, a mí lo que me importa es ver el Sporting ahí arriba. Yo no me voy a acordar dentro de 4 meses cómo jugamos, igual podemos estar jugando muy bien y no ganamos. Entonces, por eso te digo que a día de hoy la segunda división, estoy viendo la mayoría de los equipos, no juega absolutamente nadie bien. Aquí el otro día también que se chilló contra el Lorca, parecía que el Lorca no era nadie, y Lorca la semana siguiente metió 3-0 al Cádiz, que era un equipo que estaba puntero, que hasta hace poco estaba allá arriba. Por eso digo que es una liga muy igualada, que no hay ningún rival fácil, entonces tampoco la gente piensa de que todos los partidos por bajar de primera los vamos a ganar 5-0, 6-0 y que el rival no juega. A día de hoy todos los equipos que pasan por Molinón son equipos de segunda división, estamos en la misma categoría, entonces por eso digo que no creo que sea tan fácil como la gente piensa. Hay que valorar todo, ¿no? Cada victoria y cada partido. Alberto, tú eres como Joaquín, ¿te conformas con ver al equipo que va sacando los partidos? Perdona, no quiere decir que me conforme, te estoy diciendo, bueno, el punto de vista. ¿no? Pero A mí me gustaría que jugasen bien y ganasen 2 partidos 6-0. Me gusta la clasificación solamente, ¿no? Vamos a ver, yo siempre sigo manteniendo que el equipo es un fiel reflejo del entrenador. El entrenador para mí del Sporting es un entrenador, como yo voy diciendo, es un entrenador triste, ¿eh? y no transmite al equipo ese juego que quizás quieren los aficionados. Estamos ganando los partidos ante rivales que teóricamente son inferiores, teóricamente, como dice Joaquín, la segunda división es una división muy complicada, mucho más complicada que quizás la primera división, y estamos ahí ganando partidos. Pero tú ves al Sporting triste, ¿no? Tal y como Veo al dices, Sporting triste. De hecho, hubo unas declaraciones en estas semanas pasadas de que el equipo no se sabía a qué jugaba, no se sabía qué línea llevaba. El míster le he dicho que estábamos al 60%. Me alegra porque bueno, hay más cuando realmente se juegan los puntos es en mayo, es en junio de este año, y bueno, mientras sigamos sumando puntos, pues ahí estaremos, ¿no? Exigentes, pero bueno, con esperanza de que mejore también el juego del equipo. Real Oviedo, el partido de ayer, Pedro. Bueno, punto, como un día dijo aquí este hombre, en la rula no se pregunta, se apunta, ¿no? Yo doy punto fuera de casa, ganando el siguiente partido, es válido e importante, sobre todo, bueno, la primera parte ayer para mí fue el Barça B, el Oviedo salió, como dijo Anquela, sin intensidad en la primera, y la segunda parte mejoraron, lograron el empate y se pudo llevar el partido. Sigo diciendo que nos faltan 6-7 jugadores que estaban llamados a ser los puntos de referencia o los que nos iban a dar ese plus de calidad, que desgraciadamente los seguimos teniendo lesionados, no se recuperó a nadie. Creo que ahora podemos recuperar a Diego y a Mariga, ¿vale? Y nada, a seguir. Como bien dicen, esto es muy largo, al final decidimos mayo, junio y para arriba. Ballina. Hombre, yo coincido en las apreciaciones que hace aquí Pedro. Vamos a ver, yo pienso que el Sporting, voy a empezar a hacer ese inciso, tiene todas las cartas ya sobre la mesa y descubiertas. El Sporting tiene que mejorar a través del juego. Tiene que mejorar a través del juego y, lógicamente, a través del resultado. ¿Quieres decir que tienes todos los futbolistas que los tienen en condiciones para poder mientras utilizar? que el Oviedo tiene que mejorar a través del juego, pero a través de la recuperación de jugadores que estaban llamados a ser base. Sobre todo, una de las cosas que achacamos al Oviedo actualmente es el juego de centro del campo. Y es que tenemos 2 jugadores que iban a ser vitales en el centro del campo, o que se consideraban vitales, como Mariga y como Gidi. Y los partidos que jugaron se vio que podían ser así. Tenemos a Fabrini lesionado también, más luego tenemos lesionados a Diegui
y a Viti. Y estamos viendo ciertas carencias en banda derecha, no ciertas carencias, sino que Anquela no acaba de dar con la tecla en la banda derecha. Ya probó a Puco, ya probó a Diego inicialmente, sigue con los jugadores que vienen cedidos del Leganés y del Manchester, y no acabamos de encontrarlo. Y pienso que puede ser Viti. Podemos estar viendo, Juan, a lo mejor a Joaquín en un punto de mayor entusiasmo. Sí, Joaquín es el optimista, digamos. Sí, y a Meana un poco más prudente, un poco más, no voy a decir decepcionado, pero sí un poco más tranquilo en la apreciación. Y así está el sportinguismo, entiendo sí, que sí, está... hay un poco de todo. Lo mencionábamos antes hablando de un poco lo que piensa la gente en las análisis redes, de prensa, en sí. en análisis de prensa también. Sí. Bueno, por un lado se ve bien el estar terceros, el ir sumando puntos, el sacar los partidos de casa sobre todo, aunque luego fuera está fallando bastante el equipo, que eso puede ser el análisis de Joaquín, en este caso, ¿no? Que estamos, como estamos ahí terceros con 14 puntos, y luego el análisis de otro sector de la afición del Sporting, que aquí representa, por ejemplo, Alberto, pues es un poco más exigente, viendo que yo creo que es eso, ¿no? Que vemos que hay potencial en la plantilla para hacer mejores cosas, ¿no, Alberto? Sí, yo creo que sí. Sinceramente yo creo que esta plantilla está confeccionada para hacer un equipo potente, para hacer un equipo que estuviese pues liderando. Ya, pero eso lo quiere hacer el Valladolid, el Zaragoza, el Oviedo, todos. Claro. Hay muchísimos equipos, como he dicho antes, la segunda división es una división dificilísima, es una división en la que cualquier equipo de los que consideramos flojos, ¿no? Te puede hacer una avería. Te puede hacer una avería. Creo que es flojo y la jornada siguiente no es flojo. Correcto, y me dolerán estas palabras que he dicho y bueno, quizás en Gijón me maten, ¿no? Pero yo veo al Oviedo con más bloque ahora mismo que al Sporting. Lo dijimos aquí ya alguna vez. Más bloque, un equipo, ayer lo he examinado con un amigo mío, que se parece más a lo que es su entrenador, ¿no? A lo que es su entrenador, a lo que realmente quiere transmitir su entrenador. Bueno, yo creo que esta semana... a pesar de que hay muchas bajas importantísimas, pero la estructura del equipo yo creo que está más hecha, más constituida que el Sporting, ¿no? Que juega quizás a ramalazos de calidad de ciertos jugadores que tiene, jugadores pues creo que de primera división, sí, así están hechos y que marcan diferencia. Luego hablaremos quizás de los penaltis. Ballina, te lo ha puesto a huevo. Ha dicho que el bloque del Oviedo puede ser mejor. Sí, estoy de acuerdo. ¿Estás de acuerdo? Ya me extrañaba que no estuvieras ahí. Una cosa. Yo pienso que en el fútbol, el juego al fútbol en unos niveles ya que se pueden considerar, vamos a decirlo, aceptables. Yo el estereotipo del entrenador triste no lo entiendo, no lo capto. El entrenador donde tiene que transmitir es en el entrenamiento diario. Es donde tiene que transmitir, donde tiene que sus conceptos trasladarlos a los jugadores. Después toda la parafernalia que se rodee en la banda durante los partidos, para mí yo creo que eso es ficticio. Hay un tema muy importante. Es que más que nada yo no estoy de acuerdo con él en muchas cosas. Con Meana, por ejemplo, que es un entrenador triste. Por ejemplo, yo creo que digamos esto es un maratón de 42 kilómetros, 42 jornadas. Llevamos en la jornada octava, el equipo está bien colocado. Con eso no quiere decir que yo me guste cómo juega el Sporting. A ratos. Vale, pero te estoy diciendo, por ejemplo, pero si ponemos a hablar, llevamos el Sporting en 5 jornadas no ha encajado ningún gol. Yo esto me da cosas positivas y solo un pequeño inciso, lo voy a repetir, digo, hay que mirar los equipos cuando subió Paco Herrera, que me parece que tiene 3 ascensos de segunda a primera división, Celta, Las Palmas, las segundas vueltas que ha hecho. Bueno, también tiene algunos fracasos, Pero bueno, pero bueno, escucha, igual que Anquela, el Oviedo está diciendo que el Oviedo va bien y está a 2 puntos del descenso. No, pero un tema muy importante, la presión en el tema... Digo el bloque, pero digo, Anquela que lo sabe, por ejemplo, si el Oviedo esta semana tiene 2 partidos, por ejemplo, con esta puntuación que tiene el Oviedo en 8 jornadas, salen 51 puntos. Con 51 puntos en 8 jornadas, el Oviedo, el objetivo es mantener la categoría, si vamos por números. El Sporting salía sobre 60 puntos. Es que te contradices a ti mismo si me estás diciendo que la clasificación a la jornada 8 no te vale,
y luego me estás diciendo que estás sumando ya hasta la No, jornada. escúchame, vale. A mí, al momento, prefiero ver al Sporting en el tercer puesto que ver al Sporting 18º. Por supuesto. Nadie no va a discutir Estoy eso. totalmente de acuerdo contigo y ojalá sigamos viendo a este Sporting, para mí triste, lamentablemente, en esa clasificación y en ese puesto, Escucha, y que subamos de esta Yo voy a hacer forma. una pregunta solo, mira, por ejemplo, lo que es el fútbol, solo acaba el mío. Por ejemplo, el año pasado había dos grandes entrenadores, que se llamaban Mitchell, que cogió al Málaga, estaba en descenso, lo sacó, y otro Mendilibar. Hoy en día yo miro la clasificación en primera división y veo el Eibar y el Málaga están en segunda división. Estarían lo mismo si acaba saliendo. ¿Tiene Mitchell? ¿Eh? ¿Con qué se quedó Mitchell este año? No, Mitchell tiene un equipo. Tiene un par de ellos que ya quisiéramos, Luis Hernández y Johnny, por ejemplo. Me quedo. Los queríamos en primera, claro. Un tema muy importante. Sí que es verdad que da la sensación, desde el punto de vista periodístico, de que el Sporting, el Oviedo está más contento con su plantilla, no sé por qué, o está más contento con las virtudes que asesora que el Sporting. Pero yo creo que el Sporting, mucha presión la pone su técnico, porque el sábado creo recordar, sale en prensa diciendo que trata de llegar a la excelencia. Y eso no existe en el fútbol. Eso existió, entre tú y yo, eso ha existido en el Fútbol Club Barcelona, pero no existe nadie más, y menos en segunda división. Pero yo creo que es imposible. Quería decir un poco como reconociendo que de verdad no está jugando bien el equipo, que quería mejorar, que aunque los números no eran malos. Ya la excelencia es absolutamente. Fue la palabra que le salió en ese momento. Es una barbaridad. Pero... Eso te pone una presión que cuando llegas y te encuentras con los dos mediocentros, que entiendo que a mucha gente le ha decepcionado la alineación del Sporting, como en un momento le ha podido decepcionar al Oviedo porque ha considerado que había mucha gente defensiva, en el caso de Forlín y en el caso de los mediocentros, yo creo que él se está poniendo mucha presión, el técnico del Sporting. Yo entiendo que es así, con algún comentario. Él mismo reconoce, y lo comentamos creo que el otro día con Anquela también, cuando el equipo juega mal, no es muy habitual ver al entrenador salir y reconocer que el equipo jugó mal, aunque haya ganado. El día del Lorca para Correra dijo, sí, hemos jugado de aquella manera. Ayer habla de perfecto casi, llega un momento que cuela, que el equipo hace casi perfecto, y eso la grada no lo entendió del todo. Sí, o sea, la grada, con lo que tú me contaste, dice que a ratos sí que juega que bien vio la el perfección, equipo. sí. Bueno, perfección, excelencia, sí. Esos términos que utiliza para Correra, pero él en el cómputo general ha reconocido que el equipo está al 60%, con lo cual está todavía muy lejos de la excelencia, muy lejos de todo. Que hay ratinos en los partidos, la primera media hora contra el Oviedo, los últimos 20 minutos contra el Lugo, bueno, que sí juega bien el equipo, pero yo creo que él sabe perfectamente que tiene mucho margen de mejora, que debería de mejorar. Yo creo que las dos ruedas de prensa de escuchar a Herrera y a escuchar a Anquela es como la noche y el día. Correcto. No se parecen absolutamente en nada. Para mí, Herrera se parece un poco más a Fernando Hierro el año pasado, que lo quería maquillar casi todo, aunque de vez en cuando te suelte alguna píldora en la que podamos compartir. En cambio, Anquela, ayer, las primeras declaraciones que hace en rueda de prensa, le da caña a su equipo. Salimos sin intensidad. Le da caña a su equipo. Y ya está, y es verdad, sales sin intensidad, coges y lo dices, y ya está. Sí, y dices, pero... sin intensidad no se ganan los partidos. Discrepo, con el equipo malo dice. Discrepo O sea que... un poquitín de Pedro. Sí. Discrepo un poco de Pedro porque ayer, en unas de las declaraciones de Anquela, dice, estuvimos muy cerca de ganar el partido. Y yo le puedo decir, señor Anquela, estuvimos también muy cerca de perder el partido. Un empate a unos donde se dice que el empate fue justo, porque todos reconocemos que el empate fue justo. Hubo un balón que saca, concretamente, Juan Carlos de debajo de los palos con las piernas, que si entra, palmamos el partido. La mayoría de los... Perdona, sí, si esa declaración que hizo Anquela ayer lo hace Hierro el año pasado, lo tenemos crucificado. No, pero la mayoría de los partidos, oíste, Ballina, la mayoría de los partidos del Oviedo han estado cerca de todo. Han estado cerca de ganar y cerca de perder. La mayoría de los partidos, es decir, a los entrenadores lo que no se les puede exigir es que en las ruedas de prensa midan las palabras al milímetro como los políticos. Eso les puede exigir. Señor Joaquín, ¿quieren venir ustedes al tema de los penaltis, a aprender a tirar penaltis o no hace falta? Bueno, eso no hace falta, Pregunto. es un tema psicológico, yo creo que... ¿Cuántos penaltis van y cuántos han fallado ustedes? Se fallaron, me parece que solo marcó un gol. Contando la Santos, tanda ¿no? de penaltis de Copa, de los últimos 7 penaltis, se han fallado 6. Pero solo marcó un gol Santos. Y Vean, ¿qué pasa? El tema de los penaltis, ¿qué pasa? Desde el punto de vista profesional. ¿Cómo hay que tirar? ¿Por la izquierda todo? ¿Qué pasa? Hay que tirarlos, como decía bien Pica, cuando primero llegue el balón a la portería, primero el gol. Vamos a ver. Eso es lo que hay que hacer. Hay que meterlos. ¿Eso tiene que ver algo con el señor Castro que no llegaba al balón o no?
¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, yo creo que es... es un estado de ánimo, vamos a ver. Escucha, tirar algo de Panenka tienes que estar crecidísimo, para tirar algo de Panenka. Lo hizo Sergio Ramos en su momento. Bueno, pero Sergio Ramos, y si lo hace Castro y le sale bien, Meana, sí que es verdad. sí que es verdad que se cubre de gloria. Pero sí que es verdad que tenía más crédito el señor Ramos que el que ahora mismo tiene. Entiendo que Carlos Castro viéndolo desde fuera. Y es que pienso que es un jugador ahora mismo un poquito discutido en el Sporting. Minuto 90, ¿o no? Con 3-0, que es algún jugador que se queja de que no es titular y tiene oportunidades y no las aprovecha. Tiene un penalti, se lo pide, le dejan que lo tire y lo tira a Panenka, es para que el rival se enfade, los compañeros se enfaden. Y pues escucha, pues a mí yo eso no lo entiendo. Yo no entiendo eso de que te tengas que enfadar el portero por lanzar un penalti a Panenka. Escucha, a mí me parece una falta, de respeto, por ejemplo, la entrada que hace Caro a Santos, que por ejemplo mañana no puede jugar en León, ¿me entiendes? Eso me parece una más falta de respeto hacia un compañero. Un lance de juego, escucha, y el penalti lo puede lanzar igual que lo lanza de izquierda. Una pregunta. Por el centro. Señor Joaquín, si hubiese apartado el portero del Sporting en un lance de esos, es un lance muy complicado del partido, ¿eh? Si se aparta, Meana no vuelve a jugar, ¿verdad? Nunca. Seguramente no vuelve a jugar, ¿verdad? Si se aparta el señor Mariño, seguramente no la entrada. El portero dentro de su área pequeña. No estaba en área pequeña, estaba fuera del área. Pero el portero tiene que marcar. Que llega tarde. Si yo que simplemente llega tarde y choca. Mala amarilla o roja si quieres, pero llega tarde. Para mí son mucho más grave. Ya no se puede apartar. Escucha, pero para mí son mucho más grave que te lancen un penalti al Panenka. No, eso tiene consecuencias para la salud del propio. Pedro, los señores del Real Oviedo no tiran penaltis. No nos pitan. Les pitó nuestro amigo. Te voy a decir una cosa, no lo habéis visto porque era un tema que hemos estado con Fierros, con el fotógrafo, y nos dice una cosa, que él, que le obligan ahora a estar detrás de portería, dice que en las fotos siempre salen los mismos. O sea que hay mucha gente en el Oviedo que no llega. Te quiero decir que estamos llegando a los justitos. Eso, que hay veces que te quiero decir que ahí no podemos decir nada porque no hay derecho a la polémica. Hombre, que se declaró sportinguista o el señor Payas, aficionado del Sporting o algo así, como hoy que se os declara el alcalde de León como sportinguista. Hombre, vamos a ver, yo creo que son dos cosas diferentes. Bueno, y el Oviedo por todo el mundo, hombre. El Real Sporting es un club histórico, es un club que tiene no se sabe los años aficionados. Efectivamente, desde el 722. Yo creo que Pelayo era sportinguista. Nos damos un par de años de fundó Pelayo, sí. Es una anécdota. A ver, es una anécdota. Es verdad que el segundo penalti, el que pita en el 90, es un poco de aquella manera. Es que el primero a mí también me parece de aquella manera, El primero, a ver, hay agarrón. El tema es saber si empieza fuera o dentro el agarrón. No, y es que a mí el agarrón no me parece suficiente para pitar penalti, El fútbol es de listo. Siempre y cuando que listo sea del todo. Escucha, y si vamos, escucha, Ballinas, y si vamos con el reglamento, hay que volver a repetir el penalti, porque el portero se adelanta. Es que si vamos con el reglamento, escucha, entonces estamos repitiendo penaltis. Escucha, no, perdona, escucha, sin ir más lejos, Cádiz Osasuna, ¿Qué más os da que lo repitan? Tres penaltis que paró el portero de Osasuna y se repitió. ¿Qué más os da que lo repitan? Efectivamente. Hay una cosa que me preocupa del Sporting, que la he visto, y dice vuestro míster que trabajáis poco en ataque. ¿Que trabajan poco en ataque? Sí, señor. Que trabajan poco en defensa, los atacantes, perdón. Que no defienden. Y que está liberado. Dijo solo con jugador, nombró a Santos, me parece que solo Santos. Los demás me parece que el no bajar porque luego, claro, si le da algo arriba, si no le da nada, ya dijo para correr, lógicamente, entonces no le compensa tener un jugador casi que exento de tener que defender. Pero bueno, sí, tiene velocidad, fija un par de defensas en cada jugada, un córner en contra del Sporting, él ya te fija dos porque se queda arriba. Bueno, te da cosas y la sensación de peligro la tiene. Por otra cosa es que luego te salgan viendo las cosas. Pero un míster nunca puede nombrar. Yo le veo como que habla como fuera de cámaras. Messi, excepto Cristiano, no, yo creo que no puede hablar de un jugador. En el Real Oviedo entiendo que o trabajan los de arriba o trabaja. No, con el señor Anquela no hay otro, Vamos a ver. No se puede permitir, además. Cuando se trajo Anquela a principios de temporada, empezó a sonar Julio, era
La intensidad es innegociable y claro, con Anquela tienen que trabajar todos. Que es un concepto, el tema de la intensidad, que yo considero que tiene que estar implícito en todos los equipos. En un equipo profesional de segunda división, incluso tercera, la intensidad tiene que estar presente solo. Tiene que estar presente todo. Pero hay Entonces futbolistas que puedan tener otras sí, virtudes yo hay una cosa que cuando vino Anquela para Oviedo, la gente o mucha gente con la cual tú compartes en redes sociales, porque antes se compartía en el Chigre, y hablabas en el Chigre, y hablabas en las tertulias, pero es que ahora y todo en redes sociales. Tú veías a la gente analizar el fichaje de Anquela y todos se basaban en lo mismo. Intensidad y testiculina, intensidad y testiculina. Y como eso es lo que por lo visto él transmite desde la banda, esos espavientos, esas carreras, esas cosas, pues todo el mundo muy conforme. Todo el mundo muy conforme. Yo no estoy tan... Me parece muy bien que un entrenador intente imbutir a los jugadores de eso. Pero hay que pedir otras cosas. Pero hay que me pareció muy triste, que nadie Anquela le dijese que este equipo juega de esta manera, juega de la otra. Y hay que jugar fútbol. Es muy triste. A eso me refiero. A mí me parece muy triste que un jugador de primera, de segunda división, en un estadio, se le aplauda por correr 30 metros, tirarse al suelo y recuperar un balón. Eso estamos de acuerdo. Eso a qué me refiero yo. A lo que iba de intensidad es transmitir, no sé, he visto algún entrenamiento del Atlético de Madrid, del profesor Ortega. Te salen los jugadores motivados, no, te salen con cintos. Bueno, vale, si tú ves los entrenamientos, si tú ves esa intensidad en los entrenamientos, esa intensidad es lo que por lo menos los aficionados de a pie. El dicho, así se entrena, así se juega. Claro. Entonces, sí, claro, si un entrenador transmites eso a la grada y la grada te lo transmite y te lo rebota. Eso ya sí. Hay algunos que exigen eso, que es innegociable, y otros no son tan exigentes. También depende del equipo que tengas. Que era jugar con 4 arriba y lo de la intensidad si cuadra bien y si no, pues tampoco. Anquela tiene pinta o que tenía cartel de que eso, por supuesto, por encima de todo. Y luego ya el fútbol, el toque, el balón... Le van a llegar los jugadores a Anquela. Señor Joaquín, lo que no permitisteis hacer al señor Rubí en... Lo está haciendo con el Huesca, fue una cosa que está comentando yo. ¿Lo va a hacer el viernes? No lo sé, no. Yo espero que el Huesca adivinara de 3 victorias consecutivas, de ganar 0-3 en Almería, y como estamos viendo, marchó Anquela, está cuarto, viene de una dinámica muy buena. Va a ser como digo, la segunda división, la gente piensa que viene al Huesca, Rubí, que no vale absolutamente para nada, pues mira, está demostrando exactamente por equipos con mayor presupuesto como Granada, Valladolid, está allá arriba. Y va a ser un partido muy complicado. Analizáis cada uno diferente en la recta final de esta sección. Pedro, te toca Tenerife. ¿Qué espera el Oviedo? ¿O qué esperas del Tenerife? Pues yo espero un partido similar quizás al del Zaragoza. ¿Vale? Espero recuperar a alguien, como iniciamos antes, que nos dé sobre todo para ganar en banda derecha y centro de campo. Y yo creo que va a ser un partido, espero que nos salga mejor que contra el Zaragoza. Perfecto. Ana, la cultura. Partido difícil. Partido de esos que llamamos trampa. La Cultural es un equipo que a todas luces, desde el Real Sporting, nos parece un partido... Pues, sí, pero juegan bien, ¿eh? Entiendo. Yo he visto un par de partidos de la Cultural, no hablamos de jugar bien o jugar mal, simplemente... Pero el alcalde no juega, el alcalde no juega ni tira penaltis, lamentablemente. Me parece un partido trampa. Me parece un partido trampa en el cual pues la Cultural juega como juega. No ha perdido en casa, la Cultural, ¿eh? Yo firmo el empate siempre y cuando sigamos la media inglesa de ganar en casa. Ese mito de que en Gijón somos muy grandones, firmamos un empate con la Cultural. Cierra Ballena. Por supuesto. Bueno, con el Granada. Seguimos hablando y seguimos todos de acuerdo que la segunda división cualquiera te la lía. El año pasado vino aquí al Alcorcón y nos la lió. En Gijón ya visteis lo mal que lo pasasteis con el Lorca y se puede liar. Tengo familiares en Tenerife que me dicen que Tenerife es capaz de lo mejor y de lo peor. ¿Y el Granada?
De Granada. Y Osasuna, y Digamos usted que tengo que Valladolid. ir Lo cerrando. mismo, claro, es que ahí, vamos a ver, hay un tema que tenemos que hablar aquí. 10 segundos. Por ejemplo, el Sporting hasta ahora, con los equipos así llamados a estar hasta arriba, nunca dio la talla. No. No dio la No, talla, pero- ni con el Numancia, ni Ballina, con tal, cuidado. Granada, tiene que ser Granada. Ah, ¿Por qué? Granada. Porque Déjame que pase, ¿Qué se déjame espera? primero que pase el Tenerife, Sí. después hablamos de Granada. Es que me estáis... Señores, nos vamos a publicidad, damos las gracias a nuestros invitados y nos espera Miguel Ángel Pino con un análisis absolutamente brutal de los equipos que nos esperan, alineaciones incluidas, en un momento. Juego de dos, tiempo de análisis de los rivales que se van a encontrar, tanto el Sporting de Gijón como el Real Oviedo. Ya saben ustedes, es una jornada absolutamente, o una semana absolutamente atípica. No me ha dado tiempo a mirar la historia, pero me parece que es imposible o improbable que el Sporting le toque jugar 2 partidos entre semana de Liga. No recuerdo yo que haya ocurrido esto. El Real Oviedo va de miércoles y va de sábado. Quien nos analiza, Miguel Ángel Pino. Muy buenas noches, Pino. Buenas noches, Carlos. Ya mañana mismo, ya el Sporting que visita la Cultural, ¿verdad? Sí, se me antoja difícil, ¿no?, que un Real Sporting Gijón juegue contra la Cultural un partido de martes, en el cual es un gran desagravio para la Cultural leonesa, para poder mucha pérdida de dinero, porque así todos se van a desplazar muchos aficionados sportingistas, pero de ser un sábado o un domingo sería una fiesta, ¿no? Sí. El mismo presidente de la Cultural leonesa, el mismo alcalde de la Cultural leonesa recibe con los brazos abiertos, ¿no?, la afición del Sporting, y él se declara en todo momento que fue socio del Sporting y en muchas ocasiones venía a Gijón a ver al Real Sporting. Bueno, ¿qué se va a encontrar el Sporting en León? Bueno, pues se va a encontrar un equipo totalmente renovado después del ascenso a la Segunda División A, con la incorporación de muchos jugadores con mucha experiencia en la categoría, un entrenador muy joven, quizá el más joven de la categoría, que le gusta tirar buenas acciones combinadas, ¿no?, desde un principio, iniciando con una jugada inicial de saque de portero, con una buena creación, y después lo más difícil en el fútbol, ¿no?, que es la finalización. Pero bueno, así todo hizo una buena plantilla. El equipo base que está jugando actualmente es con Jorge Palasí de portero, con Isaac Cacerén, lateral derecho incorporado del Zaragoza, con los centrales Bernón y Albizua, o bien Iván Garrido, son los que se vienen alternando. Lateral izquierdo es Manu, lateral izquierdo de Lugo, que se enfrentó, o bien Víctor, también que ha estado el año pasado. En el centro campo juega Geray y Ortiz, un jugador con una gran calidad técnica, ya jugó en segunda división con Albacete. Después juega un sistema 1-4-2-3-1. En banda derecha juega Colinas, jugador que ya meritaba el año pasado en la categoría. Señé, un viejo conocido de la afición ovidista en el centro. En banda izquierdo Vendía, un jugador argentino cedido por Getafe, y arriba Rodri, todo una experiencia en la categoría de segunda división. Es un equipo hasta el momento no ha perdido en su terreno. Y que tiene mucho gol. Sí, tiene mucho gol, pero también encajaba muchos. Últimamente, en los últimos resultados, empató en casa a 0 con Almería y empató unos con Río, por lo menos ya contrarrestó esa dinámica de encajar goles. Tú como entrenador que eres, una de las personas que llaman la atención en la Cultural no son sus futbolistas, sino que su entrenador es un hombre llamado a hacer cosas importantes en el fútbol, entiendo. Sí, yo he seguido su trayectoria, ¿no?, porque él empezó en el Villaralbo, después lo fichó el Guijuelo. Del Guijuelo marchó al Valladolid B, el Valladolid regresó al Guijuelo, después la Cultural apostó por él, ascendió el equipo. Es un jugador, vamos a decir, de tipo Guardiola, ¿no?, de jugadores que le gusta hacer un fútbol bonito, pero con sus riesgos, y ahí el problemática era que encajaba muchos goles. También es cierto que es buen gestor del grupo, no hay una alineación que repita cada domingo, siempre cambia, y eso sirve también con gran motivación para los futbolistas. Muy bien, el Real Oviedo se va el miércoles, nos visita el Tenerife, que se quedó a un gol, me parece, un paso del ascenso, a un gol del ascenso. Un Tenerife, ¿no?, también renovado, como todas las categorías, ha perdido 4 jugadores fundamentales. Germán, que pagó la cláusula de rescisión y se fue al Granada, Amat, que lo recuperó al Atlético de Madrid, Shibaski, el jugador japonés, que lo fichó el Getafe, y a Domínguez, que lo tenemos aquí en el Real Oviedo, pero también se ha reforzado bien. Empezó muy bien, ganando con autoridad en Barcelona B, y ahora en casa se ha mostrado su fuerte, pero es un equipo también que está
diezmado por las lesiones, tiene muchas lesiones musculares y ha perdido hombres importantes, pero así todo tiene una muy buena base de jugadores y está saliendo adelante, sobre todo en su propio terreno de juego, ¿no? ¿Cuál es la alineación? La alineación: Dani Hernández, toda una institución, del lateral derecho Raúl Cámara, viejo conocido de la afición sportingista y que militó en varios equipos de la segunda división, Jorge Salz, internacional. Después en los centrales venía jugando Carlos Ruiz, pero también está quejado de problemas musculares y lo está sustituyendo a Beldaño, jugador argentino, que después de haber militado en el Mallorca regresó al fútbol argentino y ahora lo recuperó otra vez el Tenerife. El lateral izquierdo estaba jugando Camille, morenito que lo ficharon en su día del Alcorcón, está lesionado también. Y ahora el que juega es Iñaki. Iñaki es conocido de la afición ovidista por haber militado en el Logroñés y en el Racing de Santander y pues también estuvo en Alavés. En el centro del campo juega Pitolo y Aitor Sanz. Aitor Sanz haciendo... ¿Qué hace Aitor Sanz para ser capitán en el Tenerife, para ser capitán en el Oviedo? Es un hombre, por lo que veo, querido y con buen mando en los vestuarios. La verdad que es un jugador que le debe gustar mucho a sus compañeros, ¿no? Porque que todos los años en todos los equipos que estés al capitán y además ha renovado por 3 o 4 temporadas, o sea que hasta los 35 va a tener contrato con el Tenerife. ¿Qué más? Después tienen la media punta, juegan también un sistema 1-4-2-3-1, Tirón, jugador cedido por la Unión Deportiva Las Palmas. En banda derecha tienen a Juan Carlos, jugador que había habitado el Tenerife, jugador gallego, que había jugado en el Huesca, que estuvo en el fútbol rumano y ahora lo volvieron a fichar otra vez. En banda derecha tienen jugador a tener muy en cuenta, Milbasic, un jugador serbio, el otro día metió los 2 goles, y después arriba juega Casadeus, porque el delantero centro Longo, el tan pretendido por muchos equipos de la segunda división, tiene también una lesión muscular y pues en el centro del campo yo no sé si llegará para el domingo Brian Acosta, jugador que jugó con la selección hondureña, que por cierto empataron contra Costa Rica, que tiene muy difícil su clasificación para el Mundial, y no sé también si a Juan Villar, aquejado de lesiones, jugador que la afición ovedista también conocemos por su militancia en el Cádiz y el año pasado en el Valladolid, pueda llegar a este partido. Muy bien. El viernes el Sporting se encuentra al Huesca con un banquillo conocido para ellos, ¿verdad? Sí, la verdad que mejor, ¿no?, que conozca al Sporting. Es un equipo que mantiene la base del año pasado, que practica muy buen fútbol y hay un jugador que está llamado a ser la revelación de la categoría, que es Chucho Hernández, el colombiano, que a pesar de sus 18 años los aficionados del Sporting podrán verle jugar en el Molinón y ojo que va a entrañar peligro. También juegan con un sistema 1-4-2-3-1 con 2 interiores muy profundos y de una gran calidad y también con la incorporación de los 2 laterales. El equipo base que está alineando ahora es Ramiro, portero del Bilbao Athletic, cedido, que están contentísimos con él. En el lateral derecho juega Akepo, para mí uno de los mejores laterales de la categoría. En los centrales ha cambiado con respecto a Anquela, está jugando Yair y está jugando Pulido, jugador que también ficharon después de estar por el fútbol europeo y haber militado en varios equipos españoles. En el lateral izquierdo el venezolano Alexander. En el centro del campo la veteranía de Aguilera y el saber estar y la calidad de Sastre, el jugador que recuperó el Huesca del Leganés. En la media punta quizá un jugador de los mejores que puede ver en la categoría, Melero, que lleva 4 goles. Y después en las 2 estiletes por banda tenemos a Vadillo, jugador con una gran calidad, después de salir de una lesión grave. El año pasado ha hecho una gran temporada en la Sociedad Deportiva Huesca. En banda derecha Gallar, jugador mallorquín por el cual el Huesca pagó una cláusula de rescisión de 400.000 euros a la Cultural Leonesa, que se dice pronto. Y después tiene los 2 institutos, Ferreiro, jugador que militó muchos años en Zamora, Racing Santander, Cádiz, Hércules, y ahora está en la Sociedad Deportiva Huesca, en el Lugo, su último equipo, que no están entrando mucho en el equipo, pero muchas veces cambia el entrenador. Y después un venezolano, Rascaldani, que también tiene gran calidad, y ese es el equipo base, y pues arriba con Chucho Hernández, ojo. Muy bien. Llega al Oviedo el equipo que más dinero tiene, el sábado llega al Granada, ¿verdad? Sí, Granada es un equipo de los llamados a estar arriba. Últimamente han encadenado 2 victorias seguidas, lo cual mantiene a la afición en vilo, ¿no? Es un equipo hecho a golpe del talonario, como tú muy bien mencionas, pero que en principio falta esa compenetración entre todos los componentes de la plantilla. Y bueno, empezó muy mal, el primer partido empató con Albacete, ¿no?, cuando todo el mundo pensábamos que iba a ganar de calle, pero el fútbol no es así, ¿no? ¿A quién han confiado la plantilla? Oltra. Muy bien. Por cierto que Oltra era uno de los entrenadores preferidos también por el Real Oviedo, pero los tiempos marcan
y el Oviedo tardó en reaccionar y entonces otra... ¿Cuál es el equipo base? Bueno, pues del en la Granada? portería tenemos a Javi Varas, toda una experiencia, Sevilla, Celta, Las Palmas. En lateral derecho, un viejo conocido de la afición del Real Oviedo, Víctor Díaz, el año pasado en el Leganés, ya coincidió con Oltra en el Huelva. En el centro de defensa tenemos un colombiano, Menoses, el otro central que venía jugando habitualmente, Germán, se lesionó, y entonces está jugando ahora un francés, Sonier, que en su momento el Granada quiso que saliese para reducir esa masa salarial, pero no encontró ningún equipo que diese la ficha que estaba cobrando en el Granada y se quedó, y la verdad que es un jugador a tener muy en cuenta. En el lateral izquierdo, Alex Martínez, un jugador fichado del Betis, con mucha calidad, zurdo. En el centro campo tenemos a Baena, hace el trabajo sucio, ¿no? Un jugador que estuvo en el Rayo Vallecano. En la creación, Montoro, jugador de Las Palmas, con una gran calidad técnica. Y en las bandas, aquí viene el peligro. Esperemos que contra el Oviedo, ayer les expulsaron a Pedro, jugador que militó en el Zaragoza y la última temporada en el Elche, con una dura entrada y muy fea a un jugador de Lugo. Esperemos que la sanción sea un poco más de un partido para que no pueda jugar el Oviedo. Y después en verde izquierda juega Machís. ¿Qué te voy a decir de Machís? También salió en las quinielas como futurible jugador del Oviedo, mucha rapidez, buen 1 contra 1, muy vertical y tiene gol. Después en la media punta juega Espinosa, jugador que el año pasado militó en el Levante, por cierto que ayer metió un gol. Y después arriba el gran Joselo, el máximo goleador de la categoría el año pasado con el Lugo, ¿no? Y después tiene a Majar, un albanés, que sonó también para el Oviedo, que está cedido por el Inter. Y después en la media punta Cunde, un jugador cedido por el Atlético Madrid B, que está dando también muy buenos resultados. Son equipos a tener en cuenta. Esperemos que el Real Oviedo saque provecho allí del Estadio de las Cármenes y seguir en esta racha de seguir sumando puntos para al final tener los máximos posibles para lograr el ascenso. Bueno, juego de dos, Miguel Ángel Pino. No me digan ustedes que no han hecho los deberes. Te felicito porque, bueno, pegarle un repaso a todas las... Es que te gusta, ¿no? Bueno, te gusta y además... Esta semana tampoco es muy difícil porque, quitando la Cultural, que formó un equipo totalmente nuevo, los otros ya los conoces de otros años y son todos jugadores de la segunda división. Pero hay veces que los hay que ir colocando y que te suene porque te pueden sonar en varios sitios. Sí, bueno, pero a lo mejor esta semana, han rodado por varios. Con respecto a las alineaciones que he dado yo a los de los respectivos equipos, va a haber variaciones por el tema de las rotaciones, como hay partidos, el Sporting juega el martes, después el sábado, el Oviedo juega el miércoles, después el domingo, entonces los entrenadores tendrán que preservar a sus futbolistas. Muy bien, juego de dos, se va hasta la próxima semana, en la cual vamos a analizar, evidentemente, los dos partidos del Sporting de Gijón, los dos partidos del Real Oviedo. Eso será el próximo lunes, la hora a las 10 de la noche, estaremos hasta las 12. Pasen ustedes una muy buena semana y muy buenas noches.